Ustedes ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, sí. sí, sí, profesor, somos mi grupo y yo. Perfecto. Bueno, listos. Bueno, hemos dicho de en el día de hoy comenzar con sesión de créditos litigiosos primero. Cuando demos el tema, ahí le damos participación al grupo que tenía la sentencia 407/2017 y después retomamos la clase con sesión de derechos hereditarios. ¿Les parece bien? Sí, profe. Capitán no manda marinero, así que me parece Tema perfecto. que pues, somos todos marineros, entonces nos manejamos entre nosotros. No está nuestra capitán. Antes de eso, les consulto si quedaron dudas de la clase pasada, alguna cuestión que no se haya entendido, alguna cuestión que haya quedado sin De mi terminar parte, de una entenderse clase de manera. 100%, muy buena. ¿Entendido? Bueno, bien. De todas maneras, vamos a hacer un. A ver, Paula. ¿Podría hacer como un resumen de lo que era el factoring, que me quedó como con dudas de qué viene, o sea, de bien qué era lo que era? O sea, si bien tengo que consistía en un subtipo de cesión de crédito, Bien. esa cesión de créditos estaba documentado mediante facturas. Ahí está. Estamos hablando de una sesión de crédito, la misma ¿Sí? regulación de sesión de crédito, básicamente con dos particularidades. Uno es que el crédito surge de facturas, es un crédito documentado con facturas, ¿tá? Ya sea venta de mercaderías, servicios y lo demás, pero documentado por facturas, ¿tá? Y que tiene una particularidad con relación a la notificación, que puede ser una única notificación en la medida que se generen facturas. No hay que hacer una notificación cada vez que se genera el crédito. ¿Ah? No hay que Esto- hacer, ¿Cómo? que no hay que hacer no hay que No hacer es que no haya que hacer, se notificación. puede prescindir de la notificación. Puede inclusive, dice la norma, que la tienen en la PPT, este, puede inclusive el deudor cedido prescindir de la notificación, o con una sola notificación sería suficiente, para expresarlo en términos más prácticos. ¿Ah? Yo hoy armé una PPT, básicamente para los dos temas de hoy, básicamente con lo mismo que hay en la anterior, la otra la tiene colgada Neva, que es la que está completa. ¿No? Pero básicamente eso, Paula, es la misma sesión, Gracias. la sesión de factura, la particularidad que son créditos generados, documentados a través de factura. ¿Alguna duda más? Ana. Sí, yo de esto que estaba consultando a la compañera, yo lo que anoté, que ahora me generó la duda en base a lo que usted dijo recién, es que el deudor cedido es el que renuncia a la notificación, o sea, es el mismo deudor el que renuncia. Sí, puede renunciar porque efectivamente es el que va enrabado con las sesiones, el que va a brindar los servicios de cobranza y demás. Este, ¿Se entiende? Pero si está esa posibilidad o está esa particularidad, Bien, si tengo la gracias. nota, para decirles la norma. Ley 17202, la ley 17202, Sí, o usted artículos había dicho 45 45 y y 46. 46 de la 16774 que le dieron redacción a eso. ¿No? Bueno, ¿alguna duda más? Seguimos entonces. Recuerdan que al principio de la clase pasada les presenté este plan de clases, que era un poco la idea de los temas a tratar a lo largo de la clase del lunes pasado. ¿Ah? Eh, no sé si fue muy rápido, pero vimos
unos cuantos temas de lo que están acá. De hecho, yo se los marqué con un color distinto para que vean todo lo que vimos en la clase pasada. Nos queda pendiente sesión de créditos litigiosos, la sesión de derechos hereditarios, hacer un repaso general y después ya damos paso el viernes al taller. De los temas más importantes me gustaría ir haciendo un repaso, un breve repaso, más que nada para reafirmar algunos conceptos y quedarnos tranquilos de que el tema sesión de créditos a nivel general está cubierto. Por ejemplo, el concepto de sesión de crédito. Recuerdan que dijimos que estamos ante un contrato que es consensual, ¿tá? Contrato por el cual una parte se obliga a transferir a otra parte un crédito, ¿sí? Eso quedó claro. Creo que quedó claro. También hablamos del tipo de contrato en el que estamos para entender cuál es la fisonomía de este contrato. Dijimos que es un contrato de cambio. La transferencia de ese crédito es definitiva, ¿sí? ¿Recuerdan lo de las partes que dijimos? De las partes, que son quiénes. El Cedente y cedente, cesionario. no existe el deudor. Son ambos acreedores, en Existir realidad. existe. Existir existe. No es Pero parte del no contrato. es parte de las partes. Es un tercero. No, ahí está. Es un tercero. Es un tercero especial, pero tercero al fin, ¿sí? No tiene incidencia en el contrato. Sí, después en la transferencia del crédito, pero no tiene trascendencia en el contrato, ¿está? Tenemos al cedente, como muy bien dijeron ustedes, que es el titular del crédito, que este crédito proviene de alguna relación jurídica anterior, obviamente. El crédito no se genera con la cesión de crédito, preexiste, que es acreedor de aquel deudor que vamos a ver después más adelante, que no es parte del contrato. Y su contraparte en el contrato es el cesionario, es aquella persona que recibe el crédito, ¿sí? Y una vez más repetimos que el deudor cedido no es parte. Miren, insisto con esto porque a veces se pregunta, una pregunta muy sencilla para nosotros, las partes del contrato de cesión de crédito y nombran al deudor y al cesionario, por ejemplo, ¿me explico? O sea, se da ese error, entonces es importante recalcar en eso. Además, la norma a veces genera alguna confusión, como que si no acepta, incide en el contrato y ustedes ya saben que no es así. Franco, buenas noches. Solo una consulta para quedar claro, con esto justamente para fallar ahora si es el caso. A ver, el deudor cedido no es parte, ¿ok? Pero eso no significa de que este contrato que se celebra no tiene deudores y acreedores, ¿no? ¿Cómo? O ¿El sea, porque contrato? genera obligaciones, es un contrato que genera obligaciones, Bueno, ¿sí? Y existe un deudor y un acreedor y viceversa, ¿verdad? Como cualquier inde- otro contrato, ¿verdad? Fuente de entiendo la obligaciones. pregunta perfectamente. Independientemente de este deudor que forma parte de una relación jurídica anterior con el cedente, ¿tá? Ahí hay un vínculo jurídico. El titular del crédito, el cedente, va a firmar un nuevo contrato, por el cual también va a asumir obligaciones, con el cesionario. Recuerdan que en el momento vimos las obligaciones del cedente y del cesionario, ¿sí? Pero está muy bien la aclaración, ¿ah? Pero nada tiene que ver esto con el deudor de aquel contrato originario o preexistente, ¿sí? Habíamos hablado del crédito. ¿Qué es el crédito respecto del contrato de cesión de créditos? El objeto, profe. El objeto del contrato, ¿tá? Recuerdan que dijimos que ese crédito puede ser un crédito actual, ¿tá? Que existe, que es exigible, o un crédito futuro. Y deben tener en cuenta, siempre que hagan una sesión de crédito, analizar el crédito para ver si no tiene algún tipo de restricción. Por ejemplo, una restricción absoluta. ¿Cuál es? Que también la vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de créditos? Mm, La de los créditos por algo laboral era. Personalísimos. Los personalísimos. Los créditos personalísimos. Sí, correcto. ¿Sí? También el crédito, porque no deja de ser personalísimo, los créditos laborales no deja de ser personalísimo el que se obtiene por la indemnización por accidente de trabajo. ¿Sí? Hay créditos que no se transfieren a través de la sesión de crédito, que tienen normas especiales. Recuerdan todo lo que vimos de los títulos valores, cheques y demás, con aquella particularidad que tiene el cheque no a la orden, que ese título valor sí se transfiere por sesión de crédito. El resto no, porque están regulados por una norma expresa. ¿Sí? ¿Había alguna mano más por ahí? ¿Alguna duda? No. Vimos otro tipo de sesiones, o mejor dicho, otro tipo de contratos. Y es muy importante tener en cuenta
esta situación para no generar confusiones, sobre todo con la cesión de contrato, que es muy distinta en su fisonomía y en los efectos a la cesión de crédito. Lo mismo que la cesión de deuda, que todo lo opuesto a la cesión de crédito. Hablamos de una deuda, hablamos de la parte pasiva de la relación obligacional, no de la parte activa como cuando hablamos de una cesión de crédito. Y vamos a ver también que es distinto a la cesión de derechos hereditarios. Estuvimos hablando de el deudor, este personaje, este tercero, que nada tiene que ver con el contrato, ¿sí? La relevancia respecto del deudor es la notificación. ¿A efectos de qué? ¿Cuál es la mayor importancia respecto de la notificación? ¿Qué es lo que produce? Temis, La transferencia del crédito, la profesor. transferencia de crédito. Crédito. ¿Sí? La notificación supone la transferencia de crédito. Y ahí la importancia de darle participación en los efectos del contrato al deudor, no en el contrato. En el momento de la notificación, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Y sobre todo ustedes, lo que le van a tener que recomendar a un cliente cuando se le va a notificar o cuando el cliente de ustedes es titular del crédito y va a notificar, ¿qué tiene que estar a la expectativa de qué? De esto, de las actitudes del deudor. ¿Sí? Irene. Sí, usted dijo que puede, o sea, puede aceptar, o sea, se da por notificado. Después dijo que, bueno, no se expresa, no dice nada. Y En pasados los los efectos tres es lo días mismo. hábiles se da por aceptado de forma tácita, o sea, que equivale a la aceptación expresa. Y Ahí está. después que se opone a la cesión, que no impide la transferencia, o sea, de lo que es del crédito. em, Simplemente se opone a los términos, dijo, del artículo 1759 en el momento de la notificación. No sé si Perfecto. lo entendí bien. 757 y demás. Son muy poquitos los artículos. Está muy bien. Perfecto, Irene. Se me fue quien levantó la mano, pero alguien vi. ¿Cristina? ¿Puede ser? No, Nora. Ah, que al oponerse al contrato tiene la posibilidad entonces de oponer las excepciones previas. Ahí está. Ahí está la importancia de la actitud que toma el deudor para saber qué efecto reflejo produce en la sesión de crédito. Son tres las posibilidades. El deudor acepta lisa y llanamente. El deudor no se expresa o no se expresa en el término de 3 días, porque de pronto se expresa a la semana y jurídicamente es lo mismo que no se hubiese expresado. En esos dos casos, lo que se produce es una aceptación pura y simple, como dice la norma. Si acepta o si no se expresa, que en definitiva lo acepta tácitamente o de forma expresa, lo que hace es aceptar la cesión de forma simple y pura. Y vamos a ver ahora por qué la norma habla de simple y pura. La tercera opción es que se oponga. Ustedes ya claramente tienen el concepto de oposición en esta materia. No es que se opone al contrato, no es que no quiera reconocer al cesionario como su acreedor, como dice la norma. Ya saben que no es así. Es que se opone y el efecto jurídico que genera es la posibilidad de oponer excepciones. Excepciones de tipo personal y excepciones de tipo real. Las excepciones de tipo, es decir, estas opciones no las adquiere si acepta pura y simplemente la cesión, está claro, ¿no? Solamente tiene opción de oponer excepciones cuando se opone a la cesión de crédito. Cuando se opone en el plazo que tiene para ello. ¿Sí? Si se opone a la semana, es lo mismo que lo hubiese aceptado. Eso está claro. Las excepciones personales que puede oponer, ¿recuerdan cuáles son? ¿O un ejemplo de alguna excepción de tipo personal? Eh, Ana. sí, nos vimos tres. Una era beneficio de competencia. Sí, Nicolás, El plazo de gracia también, profe. por ejemplo. Temis, Y la cesión de bienes por era ejemplo. la otra. ¿Tá? Todo lo que surja de ese vínculo personal entre el deudor y el cedente, ¿tá? Si se opone a la cesión, ese tipo de excepciones de tipo personal se las puede oponer a el cesionario. Excepciones de tipo real, ¿recuerdan cuáles son? Camila, Sí, buenas noches. por el,
Yo había notado que podían ser, por ejemplo, una nulidad o un pago, que son las que provienen de la relación particular en la que se funda el crédito. Perfecto. Son las que tienen que ver ya no con el vínculo entre las personas, sino respecto del crédito. Como muy bien decís tú, una nulidad. Si el crédito es nulo, yo no puedo aceptar una cesión de un crédito que no existe porque es nulo. ¿Sí? Temis y Federico, Otra puede ser la resolución y por después ejemplo, que afecta al pu- crédito. ¿Qué otra? La más real de todas. La innovación en ese caso. La innovación que extingue la obligación. ¿Y qué otra cosa extingue la obligación? el pago. El pago, claramente. El Puede ser la excepción cumplimiento. de pago. ¿Se entiende lo que es la excepción de tipo personal y la excepción de tipo real? Nos faltó nombrar una excepción que es fundamental y que tiene algunas particularidades. La de compensación. La de Compensación. compensación. Acción. La de compensación. ¿Ah? ¿Cuándo puede oponer la excepción de compensación? ¿Qué debe hacer el deudor? Negarse. Negarse, oponerse en el plazo de 3 días. ¿Tá? Acá vimos la particularidad que se genera con esta cuestión de la compensación. Por un lado analizamos el régimen de compensación, artículo 1498, 1499, ¿sí? Incluso vimos el 1514, qué sucede con las garantías y demás. Y lo que nos dice el artículo 1505, que está asociado a los efectos respecto de la cesión de crédito. ¿Tá? Vimos que la compensación opera de determinada manera, pero cuando no se opone la excepción a un crédito, ¿tá? Aplica el 1505. Ese es el artículo donde dice que la aceptación pura y simple de la cesión no permite oponer excepciones que hubiese podido oponer a su acreedor. ¿Podemos repasarlo, si les parece? ¿Que se lo lea? 1505, vamos a repasarlo. Es importante que 1505. estén presentes. El deudor que ha aceptado pura y simplemente la cesión que haya hecho el acreedor de sus derechos a otra persona no puede oponer a esta la compensación que habría podido antes de la aceptación oponer al cedente. ¿Se La entiende esa cesión parte, que no no? ha El que sido... aceptó perdón, Luis, Sí, para repasar el artículo, ¿se entiende clarito? El que aceptó pura y simplemente la cesión, ya sea porque no se expresó o porque directamente la aceptó, no puede oponer la excepción de compensación. Vamos a ver qué pasa ahora con el que sí se opuso. la cesión que no ha sido aceptada por el deudor, pero que se le ha notificado, solo impide la compensación de los créditos posteriores a la notificación. La disposición del primer inciso se entenderá, salvo los derechos adquiridos por terceros con arreglo al artículo 1514. Bueno, ahí nos remite al primer inciso cuando hablábamos de la aceptación pura y simple. ¿Qué sucede con las garantías? Recuerdan que repasamos lo que decía el artículo 1514. ¿Sí? ¿Se lo leo? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo? ¿Se lo leo? El 1514. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a leer el 1513 primero. Así vamos a entender mejor el 1514. Verificada la compensación, se extinguen también las fianzas, prendas y demás garantías y cesa el curso de los intereses si alguna de las deudas los devenga. Hasta ahí. ¿Cuál es la cuestión acá? Aplicamos el principio de accesoriedad. Si yo tengo una deuda garantizada con una fianza, por ejemplo, y esa deuda opera, respecto a esa deuda, opera la compensación ipso iure, ¿tá? Esas garantías caen. Es decir, no tengo por qué garantizar un crédito respecto al cual operó la compensación. Ustedes tengan presente que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el 1513 es, esa garantía que respalda este crédito, cuando el crédito se compensa, en definitiva, cuando se extingue, se paga, caen las garantías. ¿Qué nos dice el 1514? ¿Por qué lo asocia a la cesión de crédito? 1514. Por el pago que una de las partes hiciere de la deuda compensada ipsos iure, no revivirán en perjuicio de terceros las garantías de que gozaba para el cobro de su crédito. Hasta ahí, Luis, perdón. Luis, hasta ahí. Sí. Lo que me dice es, si yo pago una deuda que podía haber compensado, acabamos de leer el 1513 que me dice que esa deuda
al estar compensada de pleno derecho, ya no necesita garantías y las perdió. El hecho de que yo pague una deuda que yo sabía que estaba compensada no hace revivir esa garantía. Vamos al inciso final a ver qué dice respecto de la cesión de crédito. Porque ahí habla del pago. Vamos a ver qué dice ahora de la Exceptúese el aceptación. caso de que una de las partes hiciera el pago, ignorando por justa causa el crédito que podía oponer a la deuda. Lo dispuesto por Esa es este una artículo, particularidad del pago. Sí. lo dispuesto por este artículo se aplica al que, en vez de pagar la deuda compensada, hubiese aceptado la cesión de ella pura y simplemente. Quiere decir que lo mismo sucede en lugar de pagar una deuda que estaba garantizada cuando yo acepto pura y simplemente un crédito al cual le podría haber opuesto la excepción de compensación, a cual yo, más que la excepción, a cual yo habría podido compensar. Si yo no compensé y no acepté la cesión, las garantías que garantizaban ese crédito también se extinguen. ¿Se entiende? ¿Dudas? Otro punto. Franco. Muchas dudas, profesor, sí, y discúlpeme Muchas. si alguna de ellas. No, pero estamos para eso. A ver, o sea, Sí. vamos, para poner un caso concreto, ¿no? El de la compensación, ¿no? Que está en el 1497. Dice, cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación, ¿no? Perfecto, y Y ahí el yo te lo voy a próximo llevar. artículo, Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la lectura del código y un ejemplo práctico que fue el que pusimos en la clase pasada. Yo le debo 1.000 pesos a Fernanda y Fernanda me debe 1.000 pesos a mí. En esa situación de hecho, ¿qué es lo que dice el 1497? bien, opera una compensación, la compensación extingue ambas deudas, ¿sí? Y el próximo artículo dice que esto se Por eso, verifica. perdón. Ahora vamos al 1498. Quiere decir que yo ya no le debo más los 1.000 pesos a Fernanda y que ella no me debe más a mí los 1.000 pesos. Hasta ahí vamos bien. El Sí, sí, sí. 1498 te dice que esa compensación se da de pleno derecho. Lo leemos también. Perfecto, lo leo así. La compensación se verifica ipso iure por el solo ministerio de la ley. ¿Sigo? El 1499 nos dice qué condiciones se tiene que dar, nos da estas 4 condiciones para que opere esa compensación. Bien. Dice, para que la compensación de dos deudas se verifique ipso iure, se requiere, uno, que el objeto de ambas sea el del mismo género, 1.000 pesos contra que 1.000 pesos. que Perfecto. ambas sean líquidas, 1.000 pesos y 1.000 pesos. Más que líquido que el sean dinero no hay. actualmente exigibles, Mi deuda venció, la de ella también. No hay nada que sea con vencimiento futuro. Yo ya le puedo bien, cobrar ahora y ella me puede exigir el pago ahora. que sean personales al que opone y a aquel a quien se opone la compensación. Ella me debe a mí, yo le debo a ella. ¿Se entiende? En ese caso aplica la compensación. ¿Tá? Este es el Bien. régimen general de la compensación. ¿Tá? No sé cuál es la duda, si es respecto de cómo opera la compensación o qué tiene que ver con lo que vimos recién del 14.3 del 15.13 y 15.14. Bien, la cuestión es, o sea, mi pregunta va en la siguiente dirección. Opera una compensación entre usted y yo, ipso iure, ¿sí? Porque nos debemos mutuamente 1.000 pesos. Sí. Y usted hace una cesión de crédito a otra persona, celebra un contrato de cesión de crédito con otra persona, ¿sí? Perfecto, que ese fue el En este ejemplo momento, del lunes. Yo le cedí mis 1.000 pesos, el crédito que yo tengo respecto de Fernanda, se lo cedo a Dani. bien, pero, a ver, si yo entiendo, el único motivo por el cual yo podría poner una excepción es porque entiendo que ya la compensación tuvo lugar, digamos, ipso Operó, iure, claro, ¿verdad? pero ¿quién tiene ¿Verdad? que hacer Y eso? ahí usted lo hace. Dani recibe Y el ahí- crédito y cuando Ujú. Dani como cesionario recibe el crédito, ¿él qué va a querer hacer? Va a querer ir al deudor, a mi deudor, que es Fernanda, y le va a decir, Fernanda, Johnny me acaba de ceder los 1.000 pesos que vos le debés. Si Ujú. Fernanda acepta pura y simplemente la cesión, o sea, se olvida Mm. de decirle, no, pero para que yo con Johnny ya compensé cuentas, si ella no se lo dice, ¿ah? Fernanda pierde esa posibilidad de oponer la excepción que me había podido aplicar para conmigo. ¿Se entiende? O sea, lo raro de No, esto es que la norma dice opera de pleno derecho, pero de hecho los créditos siguen estando ahí. De hecho, yo lo pude disponer y ceder. Incluso yo pude haber hecho un pago de la deuda
que tenía con Fernanda. Es que eso es lo raro que tiene la norma. Nos dice Es opera de que, pleno a derecho. ver, Nosotros pero por entendemos que eso, se desaparecen las deudas, pero siguen estando ahí. claro, pero esa es la cuestión, o sea, hay que ver con qué ficción jurídica casarse, digámoslo así, porque una de las soluciones del legislador bien podría ser, no se puede, o sea, está celebrando, no sé, similar a lo que pasa con la venta de cosa ajena, por ejemplo. No, O peor, sea, sería, en todo caso, que justamente acá viene la cuestión de la particularidad de la compensación. Por un lado nos dice la norma y el régimen general, opera de pleno derecho, es decir, se extingue, se desaparecen, la compensación es un modo de extinguir las ujú, obligaciones, pero resulta que no sucedió eso, que el crédito estaba ahí y yo dispuse de él, y si cuando me vienen a notificar a mi deudor, no le dice, momentito, él no le dice, che, no, momentito que esa deuda pudo haber compensado, perdió la posibilidad de hacerlo. O sea, bien, la cuestión acá es qué tan de pleno derecho era la compensación. ¿Se perfecto, entiende? bien, entonces continuando con las dudas, ¿no? O sea, Sí. ok, ahí el afectado, ¿sí? No se opone en tiempo y forma. El Pasan seis afectado días. sería el deudor Aquella cedido. persona, Fernanda en este aquella caso. persona que pudo haber compensado o que compensó y que ahora resulta que hay una persona que le viene a reclamar un crédito que recibió por celebrar No, un no, bueno, contrato pero un de cesión de momentito. Cuando crédito. le viene a notificar, ojo, cuando le viene a notificar el crédito, ella tiene la posibilidad, que le da la norma, de decir, me opongo a la cesión, me opongo a la cesión, de esa manera me reservo la posibilidad este, de poner excepciones personales y opongo la excepción de compensación. El tema es que si no lo hace, es Ujú. una carga que tiene el deudor cedido. Por eso la importancia de la actitud del deudor cedido. Si no lo hace, pierde esa posibilidad de compensar. Y no solo pierde la Bien, posibilidad de compensar, ¿ah? Sino que las garantías que cubrían el otro crédito que ella tenía para el cual podía compensar, también las pierde, que es lo que nos dice el 15.13 y el 15.14. bien. Se me ocurren más o menos 2 billones de motivos por los cuales la persona no se opone, ¿no? Pero dejando de lado eso, Sí. entonces supongamos que no lo hizo, ¿sí? Porque se olvidó, por lo que fuere. ¿Qué O mal consecuencia asesorado, tiene? miren que es el tema, ahí está la Por función del eso, abogado. bueno, esa es una de las 2 billones de posibilidades. Mal asesorado porque le llegó al mail y porque mil cosas, ¿no? O porque simplemente se olvidó que había compensado porque tiene negocios Recuerden de una los más cosa, difíciles. recuerden que la notificación no tiene una formalidad, es un tema de prueba. Si ella logra demostrar, no tiene que oponerse. Acá, de hecho, hay una de las sentencias que lo trata, que la vamos a ver el viernes. Acá la idea es, a ver si me escuchan ahí, ¿sí? Sí, te Acá la idea es escuchamos. tener presente que me saltó un cartel que estaba sin internet y me olvidé de la idea. Pero que la notificación no tiene una formalidad, es un tema de prueba. Vos tenés que demostrar que sí le notificaste al deudor cedido para poder exigirle el pago de esa deuda. Bien. Y ahora finalmente, y con esto corto, ¿sí? Bien, todo eso, sucedió todo eso entonces. La persona no se opuso. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica entonces? La persona va a tener que pagarle a aquella persona que posee un crédito, ¿sí? Contra ella. Que en su momento lo pudo haber compensado y no lo hizo. O no lo expresó al momento de la Y, notificación. Es así. y vuelve sobre mí algún derecho contra mi inicial acreedor o no. Vuelve contra ti en el caso de que tú seas el deudor cedido. El La crédito que cuestión tú es, tenías para compensar, el crédito que tú tenías para compensar, se lo puedes cobrar perfectamente. Le vas a iniciar acciones para cobrarlo. bien, Pero perfecto. ¿qué Entonces, sucede? Ese crédito, en claro, pero ¿qué definitiva, sucede? esos 1.000 pesos que yo Ese voy a tener que pagarle a crédito otra que vos persona, tenías para se lo voy a cobrar. compensar y no compensar, perdón, Franco, que te agrego acá lo de la garantía. Ese crédito que tú tenías para compensar en su momento y no compensaste, si estaba garantizado con alguna fianza, por el hecho de no haber opuesto la excepción no haberte opuesto a la cesión y haber opuesto la cesión de compensación, también perdiste la garantía. Eso es lo que dice el 15.13 y el 15.14. Y está bien que te llame la atención porque es muy raro. ¿Ah? Es raro, pero es ajustado a derecho, como dice Gamarra. Es lo que dice la norma. No sé si se entendió o te generé más dudas, pero el razonamiento que hiciste y el cuestionamiento que le haces a la norma es correcto, porque es lo que sucede. Bueno, muchas gracias. Federico.
Sí, buenas noches. Y por el contrario, si opone esa excepción en realidad, porque estamos hablando de esta cuestión de que compensa de pleno derecho, pero en definitiva no compensa de pleno derecho porque tiene que oponer una excepción Si lo para ese hace caso. valer al momento de oponerse a la excepción, ahí opera de pleno derecho. Ahí, sí, ahí lo hace operar más que de pleno derecho. Porque O de sea que pleno derecho, para que opere esa compensación, eh, el deudor realmente, cedido tiene que oponerse a la cesión. Me opongo en los términos de los artículos 1757 y siguientes, ¿tá? Y opongo la excepción de compensación. Ese crédito se compensó con este crédito que tengo respecto de esta otra persona. pero y cada vez voy a tener que oponer ¿se entiende lo que yo? La recomendación es cuando un cliente venga y le diga, me está notificando una sesión, oponete. De alguna manera, en algún lugar la palabra oponete tiene que llegar a quien te notifica la sesión. Porque de esa manera te reservas el derecho de poder oponer excepciones. Si no, perdés ese derecho. Después verás si tenés excepciones para poner o no, pero generalmente las empresas lo que hacen por regla general, cuando se les notifica una sesión, se reservan el derecho de oponer excepciones. Después verán si hay excepciones, tanto reales como personales, para oponer o no. ¿Ah? Pero la norma es esa, para no perder esa posibilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando yo voy a notificar un crédito que me cedieron y el deudor cedido me dice, no, no solo que me opongo, sino que te digo que este crédito no existe porque fue compensado? ¿A quién le voy a ir a reclamar? Al cedente. Y ahí vamos al tema de garantía que vimos en la clase pasada. ¿Sí? El cedente responde por la existencia y legitimidad de ese crédito. ¿Tá? Y si lo hizo de buena fe, me tiene que devolver el dinero más los gastos. ¿Sí? ¿Se entendió? Es importante que quede claro cómo funciona este mecanismo, sobre todo el tema de la compensación, que es lo que nos genera los problemas tal cual como los describió Franco, porque realmente eso es lo que genera cuando Profe, nos enfrentamos a la norma. ¿Sí? tengo una consulta. O sea que si se opone, se reserva la posibilidad de excepción de compensar. Y en eso Sí, no sé quién se habla. Ah, dirige, Paula, sí. sí, perdón, Paula. No, no, te veo. Se dirige al cedente que se hace responsable de esa compensación, Ahora vamos. oponiéndose. Es lo que tiene que ver con el tema de las garantías, que Ah, también es la discusión que habla, no, no discusión, sino lo particular que decíamos en la clase pasada. ¿Es un tema de garantía o un tema de nulidad? Porque si me cediste es un crédito que resulta que no existe, porque ya está pago, más que un tema de garantía, es un tema de nulidad, por falta de objeto, porque el crédito no existe. Pero como sea, el deudor, el cedente, debe responder por la existencia de ese crédito y por su legitimidad. Si el crédito no existe, él debe responder. Y el deudor tiene que aceptar o no aceptar, y en caso de duda, no aceptar. Más que en caso de dudas, la recomendación, cada vez que, si ustedes están del lado del deudor cedido, la recomendación es oponete. Decirle, me opongo a la sesión, con eso es suficiente. Por eso es lo que Después dije. dirá o le Es lo que mandará dije. un Sí, sí, telegrama no, más, no, y más en caso de técnico. duda, no. Oponete. Y cuando ustedes están del lado de el sesionario, anda, notificalo y cruzar los dedos para que no se te oponga, así no tenés mayor problema después en que el crédito es tanto cuanto. profesor, esto en el caso de que cuando yo, por ejemplo, le debo 1.000 a A me paga a mí los 1.000 y ahí cedo el crédito. Sí. No, es que Mm. si te paga, ya se extinguió. Si cedes un crédito que ya está pago, ahí ya estás actuando de mala fe. Entonces, bien. Entonces Es todo cuando vos el... tenés un crédito que podías haber compensado y no compensaste. Ajá. ¿Sí? ¿Seguimos? Porque estamos con el reparto, pero ya se nos fue media hora de la clase. Causa, ¿recuerdan este tema de la causa? Está muy bien desarrollado tanto en el manual como en Gamarra. Una causa genérica respecto de la cesión de crédito, que es justamente la transferencia del crédito. Pero a su vez, en ese vínculo entre cedente y cesionario, hay una causa variable. ¿Ese crédito a cambio de qué se otorga? Bueno, ya sea a cambio de una cosa, ya sea a cambio de una mera liberalidad, a cambio de una deuda, en fin. Eso va a determinar la causa variable. Y respecto de la causa variable, va a ser cómo se va a enmarcar el contrato de cesión de crédito. ¿Sí? Lo que hablábamos recién, el tema de las garantías de derecho, justamente, el tema este de la existencia y legitimidad del crédito. Eso lo debe
el deudor, el cedente. ¿Ah? También las garantías de hecho. Recuerden que las garantías de hecho refieren a la solvencia del deudor. ¿Sí? Y esto que vimos de factoring, la consulta que hizo hoy Paula, el subtipo de cesión de crédito con un régimen de notificación especial, ¿sí? Y que refiere básicamente a créditos que surgen de facturas. ¿Sí? Nos queda entonces para hoy cesión de créditos litigiosos y cesión de derechos hereditarios. ¿Alguna duda? ¿No? Franco, ¿te mareé mucho con la explicación? No, no, usted no puede más hacer más de lo que la propia norma no hace, profe. Ya está. No, la culpa no es Hay que mía, estudiar la el culpa es de contrato a Narvaja, fondo y no, listo. yo no tengo nada que ver, yo no estaba. Claro, no, no. Pero está bueno que noten ese tipo de situaciones en la norma, porque eso generalmente no solo que genera conflictos, sino que la mayoría de los problemas que hay en sesiones de crédito muchas veces está ahí, en la posibilidad de... Porque ¿qué pasa? Las empresas dicen, yo me opuse y yo le pago al que yo quiero. Y en realidad no es así, el crédito no es del deudor, el crédito es del acreedor. Y el acreedor hace lo que quiere con ese crédito. ¿Sí? Pero miren que en la vida real se dan situaciones complejas. ¿Sí? Bueno, comenzamos con este tema de hoy. Cesión de créditos litigiosos. Solamente 2 artículos en el Código Civil para tratar este tema. La cesión de créditos litigiosos es un subtipo de cesión de crédito. ¿Qué quiere decir con esto? Que se aplican todas las normas que ya estudiamos de cesión de crédito. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal que tiene este contrato? Son, diría que dos. En realidad, una es efecto de la otra. En primer lugar, refiere a créditos litigiosos. Créditos litigiosos. ¿Ustedes saben lo que es un litigio? Y una contienda. Procesal ya están cursando, ¿verdad? Tercero. Sí, Ya se sí, una cursó. contienda. ¿No se Ya cursó? cursamos, el semestre que viene tenemos Perfecto. procesal 2. Lo tienen más que claro que es un litigio, ya lo vamos directamente, ¿sí? Acá vamos a hablar, cuando Se corta, hablamos de profe. cesión de créditos, de un Johnny, litigio acotado. Johnny, repite que se te cortó. Se escucha mal, profe, A ¿sabe? ver ahora. Ahí, Johnny, ahí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahora No, sí. les decía que ustedes tienen un concepto de litigio que no deja de ser un concepto amplio. ¿Tá? Cuando hablemos de litigio respecto de la cesión de créditos, vamos a ver que es acotado. Es acotado. Ya lo vamos a ver. Cuando se cede un crédito litigioso, ahora vamos a estudiar qué es eso de crédito litigioso, se genera un efecto reflejo que produce un derecho potestativo. Alejandro. No, no, iba, que está, o sea, está en proceso. ¿A eso se refiere? ¿Al Sí, ya vamos a litigio? ver cómo lo delimitamos. ¿Sí? Pero la idea es que yo quiero que les quede en la cabeza es, si realmente estamos, porque eso es uno de los grandes temas que se da en jurisprudencia, mejor dicho, en la vida real, en jurisprudencia justamente se aclaran las dudas. Si realmente estamos ante un crédito litigioso, a una sesión de crédito litigioso, eso es lo primero que vamos a verificar y ya lo vamos a ver. Si se da eso, se genera una segunda situación que es el nacimiento de un derecho potestativo al cual vamos a llamar retracto litigioso. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental es, tengo una sesión de crédito litigioso, se abre la posibilidad, se abre la posibilidad respecto del deudor cedido de aplicar esto del retracto litigioso, este efecto reflejo que se da cuando estamos ante una sesión de crédito litigioso. Es potestativo, lo podrá aplicar o no, pero lo que quiero que les quede claro es que cuando estamos ante una sesión de créditos litigiosos, automáticamente se genera esta posibilidad. Dice la norma que el crédito es litigioso desde que hay demanda y contestación. Lo vamos a delimitar en esos dos extremos. ¿Ah? Cuando hay demanda y contestación, no solo demanda, sino demanda y contestación, ¿tá? Y cuando esa contestación refiere justamente al crédito, lo que se está discutiendo acá en un litigio es la existencia o no de ese crédito, hay una incertidumbre, ¿tá?
ese crédito ya toma la característica de litigioso. ¿Sí? El fondo del asunto debe ser la existencia o no de ese crédito. ¿Está claro eso? Acá le pongo algunas situaciones para dejar más claro la situación. No existe crédito litigioso con la simple intimación del pago. Tampoco existe crédito litigioso con el acta de conciliación. Tienen presente que cuando van a iniciar un juicio ordinario, previamente requiere conciliación. Y en la conciliación van a decir, me debes 1000, el otro va a decir, no te debo nada. Bueno, si no hay acuerdo, ahí tampoco tenemos litigio desde el punto de vista de la cesión. No existe crédito litigioso una vez que presento la demanda. Yo no puedo demandar y después ceder ese crédito como litigioso porque no lo es. ¿Ah? Tampoco existe litigioso, falta la contestación. Tampoco existe litigioso con la traba de embargos. ¿Ah? Acá ya estamos en el monitorio. ¿Tá? La norma habla claramente de contestación y demanda. Una particularidad. Nosotros tenemos contestación y demanda ¿en qué tipo de juicio? En el proceso ordinario. ¿Camila? No, ¿Civil? El no, no, por ordinario. supuesto. Contencioso. Siempre En el proceso civil. ordinario. Ordinario. En un ordinario. En un ordinario. En el juicio ordinario, previa conciliación, cuando corresponde, presento la demanda, ¿sí? Y en plazo, la contraparte contesta la demanda. Contesta allanándose, oponiéndose, o incluso puede reconvenir. ¿Qué pasa en el proceso ejecutivo? Ustedes saben que el proceso ejecutivo tiene una forma distinta. Presento la demanda, ¿qué hace el juez automáticamente? ¿Da traslado de la demanda o sentencia? Profe Saldo, no le hemos dado, pero Ah, bueno, bien. El ejecutivo, ustedes presentan la demanda, ¿sí? El juez va a decretar el embargo, Al revés, ¿no? por Es lo al que revés. escuchamos. Y cumplido va a notificar al demandado para que oponga excepciones. Ah, bueno, cuando nosotros hablamos de contestación y demanda, si lo llevamos al juicio ejecutivo, hablamos de demanda inicial y oposición de excepciones. Opuesta a las excepciones, a partir de ahí ese crédito es litigioso. ¿Tá? Digo para que no se queden solamente con esto de demanda y contestación o contestación y demanda, ¿tá? Porque nos estamos limitando a un proceso ordinario y también en el ejecutivo, que de hecho una de las sentencias tiene ese origen, también se genera un crédito litigioso. ¿Se entendió De la idea? nuevo, profe, esta última parte, por favor. ¿Cómo, perdón? Por favor, si puedes repetir de nuevo esta última idea que dijo de que se Lo presenta que la digo es que demanda. cuando nosotros hablamos de demanda y contestación, a priori estaríamos hablando de un juicio ordinario, donde yo demando y después da traslado de la demanda al demandado para que conteste. ¿Sí? Cuando el juicio es ejecutivo, cuando la vía es ejecutiva, en monitorio, el mecanismo es al revés. Presento la demanda y el juez, en lugar de traslado a la otra parte, directamente decreta una sentencia. Generalmente se traba embargo o lo que se solicite, la medida cautelar que se solicite, y después que está hecha la medida cautelar, se le da traslado de la demanda al demandado. Y el demandado va a contestar oponiendo excepciones. Esa contestación equivale a lo que hablamos de la contestación pura y simple en el juicio ordinario. Gracias. Yo lo que quiero aclararle es que la contestación y demanda, a veces, a priori, la van a asociar a un juicio ordinario. Esto también aplica a un juicio ejecutivo. ¿Sí? Vamos a leer el artículo, uno de los dos artículos que trata el tema, el 1764, a ver si podemos entender qué es lo que dice la norma. La persona contra quien se ha cedido un crédito litigioso podrá, mientras dure el litis, compeler al cesionario a que le libere, abonándole el precio verdadero de la cesión con los intereses desde el día en que se efectuó el pago y el importe de todos los gastos que se le hubiese ocasionado. Se considera litigioso un crédito desde que hay demanda y contestación sobre el fondo de derecho. Más o menos es lo que acabamos de decir. Exacto. Más o menos es lo que dice la norma. ¿Tá? Primero, la persona contra quien se ha cedido un crédito litigioso, el deudor, ¿sí?
va a poder, y ahí está el derecho potestativo, lo de podrá, mientras dure la litis, por eso lo de litigioso es, mientras dure el litigio, compeler al cesionario, a quien compró ese crédito, a que lo libere pagándole el precio que realmente pagó por ese crédito. Recuerden que estamos hablando de un crédito que no es seguro, por algo se está discutiendo en juicio. Una parte dice que le deben tanto y la otra parte lo niega. Y en el Entonces juicio no hay un sabemos riesgo. si de los dos tiene razón. Hay un Perdón, una riesgo. pregunta. Claro que lo hay. ¿Alejandro? No, no, que hay un riesgo, me refiero a Claramente. eso. Depende del fallo, ¿Dani? ¿correcto? No, que se me ocurría que esto puede que se preste bastante para el negocio simulado, ¿no? Para abaratar, eh, como para terminar pagando menos. No sé si en la realidad eso se da o no. Sé que ahora no recuerdo si una de las dos sentencias. A ver, los muchachos que tienen sentencias de cesión de crédito. ¿Puede ser que en una de ellas había algo de simulación? Porque estuve leyendo En la otras sentencias de. 91 creo que hay algo de eso. Pero sí, se Que la puede doctora dar. Venturini estaba en el tribunal. En la Se 91 puede hay dar. un debate sobre si la notificación estaba bien y eso, pero no hay simulación. No sé, está. Pero no, digo, porque hace poco leí una sentencia de crédito litigioso y había una sospecha de, de que sea una situación simulada, pero no recuerdo si es la que estamos tratando nosotros acá. Pero sí, se puede dar la situación. Es raro porque en definitiva alguien compra el crédito y en cierta manera ese crédito que está discutido, alguien ya le pone precio y no deja de ser un riesgo. Pero bueno, llegado el caso concreto se puede llegar a dar. La norma lo que nos dice en este primer inciso es básicamente cuando lo que hablamos es del retracto litigioso. Esta posibilidad de liberarse de esa deuda, de esa eventual deuda, va a estar a consideración del deudor, de abonar el precio que realmente se pagó por la cesión para liberarse de esa deuda. Más allá de que aún no está definida, él la está cuestionando, pero él sabrá si realmente la debe o no la debe de acuerdo a lo que conoce de la situación. Eso es el retracto litigioso. Ahora vamos a poner un ejemplo. Sí, El en el segundo manual, inciso, perdón, en el sí. manual de la profesora hay un ejemplo que me parece que está Ahora vamos a bastante ir a los claro. números para hacerlo más gráfico y poder visualizarlo mejor. Lo importante también es este segundo inciso. Lo que dijimos al principio, se considera litigioso un crédito desde que hay demanda y contestación sobre el fondo del derecho. Lo que se está discutiendo es justamente el crédito. ¿Sí? ¿Lo debo o no lo debo? ¿Te debo más, te debo menos? Pero lo que se discute es el crédito. Ese derecho potestativo que nace con la cesión de créditos litigiosos es este efecto reflejo, ¿tá? Con el cual el cedido, el deudor cedido, tiene la posibilidad de obligar, no se puede oponer el cesionario en este caso, de obligar al cesionario a que lo libere de su deuda, de lo que se le está reclamando, pagando lo que él pagó por ese crédito. ¿Se entiende? Esto es el retracto litigioso. ¿Ah? El Perdón, deudor al cual se le está ¿puedo poner un reclamando. ejemplo? ¿Cómo? Si el cesionario, por ejemplo, el que puso la profesora en el manual, el cedente tiene un crédito por 1.000.000 de pesos. Luis, si me El permitís, en la próxima presentación tenemos un ejemplo y ahí lo vamos a aclarar. Simplemente estos tres puntos que son importantes. Debe pagar el deudor cedido, si quiere liberarse de ese reclamo, básicamente, más que de la deuda, el precio que pagó al cedente, los gastos que ocasionó la cesión y los intereses generados, si es que lo resuelve pasado un tiempo. ¿Tá? Esas son las obligaciones que asume el deudor cedido para liberarse. ¿Franco? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, la norma parte de la base que esta cesión de crédito sigue en el marco de una compraventa. O sea, que hubo un pago a cambio del crédito en vez de. O No, por a ver. calcular el pago un precio en caso de Acá que lo que pasa es que la está bien. cesión de crédito sea en el marco de una Tenemos varias transferencia. relaciones jurídicas. El demandante que está reclamando el crédito, el que te está diciendo, Franco, me estás debiendo 1.000 pesos, ¿tá? Va y le dice a Luis, Luis, mirá, le estoy reclamando a Franco 1.000 pesos. Yo creo que me lo debe, él me está diciendo que no.
pero yo necesito plata, vos me la adelantás, hacemos una sesión de crédito entre nosotros y ahí se genera una sesión de crédito, tal cual como la vimos nosotros, con la única particularidad que ese objeto de la sesión, ese crédito, se está discutiendo en un litigio y que no está determinado realmente cuánto va a ser. De pronto el juez dice, Luis tiene razón, perdón, Franco tiene razón, no paga, no debe nada y resulta que no hay crédito. Ese es el riesgo que se corre. Pero bueno, si yo le digo a Franco, a Luis, perdón, Luis, te vendo el crédito que tengo con Franco de 1.000 pesos, te lo vendo en 500, ¿sí? Yo ya le estoy poniendo precio a esa deuda. Tú podés decir, sigo el juicio, porque yo sé que no debo nada y voy a ganar el juicio, o pago los 500 pesos y me libero del juicio. Básicamente es eso que es lo que vamos a aplicar ahora Lo que en estos yo voy cuadritos es que vamos a ver la ahora. sesión de crédito está inserto en la compraventa en el sentido de sí o sí tiene que haber el pago a un precio. En caso de Tiene que que sea una haber, permuta, digamos, es la sesión es de crédito a así. cambio de una cosa, no se podría dar esta situación. Si es una cosa valuable, tal vez que sí. Lo que no aplicaría, y lo vamos a ver más adelante, es cuando es gratuito, porque ahí no tenemos precio. Paula, Profe, ¿puede repetir la segunda obligación y la tercera obligación del deudor cedido? es lo que dice la norma, tiene que pagar el precio que pagó que se le pagó al cedente, en el ejemplo de los 500 pesos, los gastos ocasionados por la cesión y los intereses generados. Gracias. Vamos al ejemplo para tratar de graficarlo de mejor manera. Tenemos a un acreedor A y a un deudor B, ¿sí? Le podemos poner nombre. A es Ignacio Brum. B, Franco. Ignacio le quiere cobrar a Franco 100.000 pesos. Franco le dice que no le debe esos 100.000 pesos. Ese crédito está discutido y están enfrentados en juicio y ya tuvimos demanda y contestación. No hay duda que ese crédito es litigioso, ¿sí? Ignacio necesita liquidez y él tiene ese crédito sujeto a una sentencia del juez que lo apruebe por el monto que vaya a liquidar. Entonces le cede ese crédito a Paula. Le dice, Paula, necesito liquidez, tengo un crédito que yo creo que vale 100.000, no sé cuánto va a salir del juicio, te lo vendo por 15.000 pesos. Paula dice, perfecto, lo compro por 15 y si gano el juicio gano 100, yo por 85.000 pesos me la juego. Y ellos, Paula e Ignacio, hacen la cesión de ese crédito litigioso. ¿Tá? El hecho de que ellos realicen esa cesión de crédito litigioso, automáticamente genera en favor de A, en favor de Franco, el derecho potestativo de retracto. ¿Qué puede hacer Franco? Si Franco le paga a Paula los 15.000 pesos con los cuales ella compró ese crédito, por los cuales ella recibió ese crédito, más los gastos de la cesión, algún abogado o escribano le hizo el contrato, más los intereses en el caso de que haya sido con un con un transcurso de tiempo razonable, ¿tá? ¿Qué logra Franco en esa situación? Liberarse de aquella eventual obligación a ser condenado en el pago de 100.000 pesos a Luis. ¿Se entendió? Yo casi no lo entiendo, sí, pero no sé ustedes. No, no, sí, o sea, es perfecto, Perfecto, sí. perfecto. De hecho, es una ganancia para Entendió, sí. Franco. De hecho, una ganancia para Franco que se evitó 85.000 pesos. Si Franco está seguro que no lo va a deber, que no debe ese dinero y que el juicio lo va a ganar, Franco perdió 15.000 pesos. Si Franco internamente cree que realmente los debe y está tratando de zafar y de dilatar la cuestión para no pagar, y se le presenta esta oportunidad, dice, bueno, gano 85, porque me van a querer cobrar más. ¿Tá? Todo es incertidumbre. La situación de Paula también. Paula dice, bueno, yo pongo 15, pero si pierdo, pierdo 15. Bueno, si gano, gano 85 o lo que el juez determine que vale ese crédito. Acá Es lo el precio del incierto es el crédito. valor del crédito. ¿Sí? Luis. Soy yo. Soy No, perdón, yo, Luis Luzardo. profesor. Buenas noches.
Buenas noches. No, como deudor cedido, ¿cómo demuestro yo que ellos se vendieron o sea, le hicieron cesión de crédito litigioso por tal monto, digamos? Dijimos que el deudor cedido respecto del contrato de cesión es un tercero, ¿verdad? Sí, Pero ¿qué importancia tiene respecto de la cesión? ¿Qué hay que hacer con él? notificado. Notificarlo. Y en ese momento toma conocimiento de que ese crédito que se está discutiendo fue cedido. A ver, y ahí está el monto, digamos. Claro, y ahí tiene que estar el monto. Que si no hay monto, como dijo hoy el compañero, en el caso de que ese crédito, supongamos que Luis le regala ese crédito a Paula, eh, no hay posibilidad de retracto porque no hay precio para pagar. ¿Sí? ¿Dani? Sí, yo quería consultar más como curiosidad, ¿no? Y sé que al final es una cuestión de política legislativa, pero ¿cuál es el argumento que se da para el nacimiento de este derecho potestativo que, que gana C en toda esta transacción, ¿no? Porque honestamente no veo razón por la que se le perdone. La razón es de antaño y me gustaría verificar si alguien pudo leer el manual de la profesora para contestarla a Dani. Y yo lo leí, pero no me acuerdo bien qué decía. ¿No? ¿Alguien que haya visto algo de la Lex Anastasia? ¿No le suena para nada a nadie? ¿Nadie leyó el manual? No, yo vengo leyendo pero atrasado. No, está bien. No, es una cuestión de benevolencia respecto del deudor, que acá es el atacado. Al que se le inició un juicio para cobrarle un cierto monto, es el deudor. ¿Tá? Entonces, si ese reclamo se valoraliza, empieza a circular y se le pone un valor, él tiene la opción de liberarse con eso. Pero ahora lo vamos a hacer un poquito más adelante, el fundamento. Pero es en beneficio del deudor esta medida. ¿Tá? La Lex Anastasia es de un gobernador en la época de Roma, donde ante estas situaciones de presión de gente que prestaba dinero y que reclamaba dinero y cifras importantes y que después vendía esos créditos, para proteger a ese demandado, ¿tá? Por razones de benevolencia y piedad, se instrumentó este mecanismo. Viene desde aquella época. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de cómo funciona el retracto litigioso? ¿Cómo opera? Había una mano por ahí que se me fue. ¿No? No, profe. Como bien marcaba hoy el compañero, acá se dan distintas relaciones, ¿sí? Distintas relaciones jurídicas. ¿Tá? Por ejemplo, el cedente de ese crédito litigioso, es quien demandó al deudor cedido. ¿Sí? Es el actor. ¿Tá? El deudor cedido, ¿tá? Que es el eventual deudor, si tiene una condena en su contra, es el retrayente, es el que tiene la posibilidad de aplicar el retracto litigioso. ¿Sí? Y el cesionario, que es el nuevo acreedor, es quien adquirió el crédito del cedente, ¿tá? Respecto del retracto litigioso va a ser el retraído. En estos términos lo van a encontrar en doctrina y jurisprudencia. ¿Tá? Y respecto de las relaciones, tenemos una relación de tipo procesal, que está justamente en el juicio que le inició el cedente, ¿tá? Al deudor cedido, ¿sí? Al retrayente, ese es un vínculo. Otra relación es la contractual, recién marcaba el compañero, entre el cedente, el titular de ese crédito que está reclamando un juicio, a este cesionario que aparece a comprar, entendemos siempre que por un precio menor, ¿sí? Y una tercera relación que se da producto de la aplicación de este derecho potestativo de retracto, que sería el vínculo entre el deudor cedido, el retrayente, haciendo uso de esa posibilidad, respecto del cesionario, a quien le debe pagar el precio que abonó, ¿sí? Más los gastos, más los intereses en el caso de que haya transcurrido cierto tiempo. ¿Sí? Vi una mano por ahí, ¿puede ser?
Sí, la mía. Consulta cortita que en Che, realidad que perdón mientras iba que bajando, no pasa nada. algunas veo y otras Mientras no iba tengo. bajando la info, se me surge como negocio. ¿Siempre es obligatorio que se pague el precio pagado en la relación por retracto o puede hacer negocio C con B? O sea, lo A pagué ver, 15 de intereses, no sé, tengo 5 y en vez de pagar de 20 te diga, bueno, por 25 cerramos negocio. Me pagas 25 y te ahorras los 85. ¿Me te explico? O entiendo. sea, no, en este caso ya no son 85. Le paso el aviso al resto de los compañeros de la clase que si tienen algún crédito litigioso para ceder, Virginia está a las órdenes, ella ya está pensando en hacer negocio. Virginia, la cuestión es la siguiente. El 1764 lo que nos dice es, le da esa posibilidad al deudor cedido, pero a su vez le dice que debe pagar el precio que sugiere la cesión. Eso no implica que las partes en el juicio o el cesionario en el juicio lleguen a un acuerdo. Eso se puede dar siempre y en todo momento. ¿Tá? Simplemente que se apartan de esta figura y simplemente ponen fin al juicio con el acuerdo que ellos quieran arreglar. No, no, pero no hablo en la relación procesal, sino en la de retracto. Ojo. También, sí, 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 también. Bien, está bien. También, porque en definitiva lo que va a hacer el cesionario va a ser liberar de esa deuda por el acuerdo que ellos lleguen al deudor cedido. Bien. ¿Sí? Ah, no, pensé que lo estabas marcando como que No, si no, no, fuera no. siempre el O sea, la precio norma, y es lo pagado que por nosotros el cesionario. nos remitimos ahora, la norma dice que debe pagar el precio, pero no implica que en cualquier etapa del proceso las partes o los que participan en esta situación lleguen a otro acuerdo o desista del Genial. cobro, lo que sea. ¿Dani? Bien, gracias. No, a ver si entendí porque me mareó un poco la pregunta de la compañera. Pero en realidad esto es un derecho potestativo, entonces siempre que el que se quiera hacer uso del derecho de retracto quiera hacer uso de ese derecho pagando por lo menos lo que pagó la otra persona, aunque la otra persona no quiera negociar, igualmente va a tener que aceptar ese... No, no tiene opción el cesionario. No Exacto. tiene opción. Simplemente con él hay que cumplir pagando el precio que él pagó, ¿sí? Los gastos que demuestre que tuvo respecto cuando hizo la sesión y los intereses en el caso que se hayan generado intereses. Ese es el derecho que tiene el cesionario, pero no se puede oponer al derecho potestativo del deudor cedido. Lo que dice la compañera es, si a mí se me da la posibilidad de pagarle X dinero y puedo negociar otra cifra, perfectamente la puedo negociar. ¿Tá? Pero es válida la aclaración de Dani. El que tiene la potestad de liberarse del juicio, más que de la deuda, del juicio, ¿tá? Pagando ese precio, es el deudor cedido. Alejandra. Una pequeña duda, profesor, es que si el deudor cedido puede hacer uso de ese derecho potestativo de retracto solamente mientras dure el litigio, ¿no? Si después que el juez se pronunció, ya ahí ya no puede, ¿no? Y, perfecto. ¿Y por qué no podría? Porque ya no estaría en el litigio, puede ser, el ¿Y crédito. Porque eso la cómo afecta el obligación se crédito? extingue. No, de pronto no. No No, es que lo se que ya no extinga, está es sino el que objeto. ese crédito, una vez que tenemos una sentencia firme, que ya no se puede apelar, deja de ser litigioso, ya es un crédito determinado. Entonces ahí estaríamos en el ámbito de una sesión común. Y atento a los compañeros que estuvieron en uno de los grupos de las sentencias, porque por ahí pasó algo de eso. ¿Sí? Víctor. Sí, de acuerdo a lo que planteaba la compañera, el sesionario, es decir, si no tiene opción y el cedente le sabe que pagándole lo que corresponde está resuelto, no creo que exista la posibilidad de una oferta, porque Bueno, no, al que no. se... A ver, llegado el caso concreto, acá la posibilidad es decirme, seguila luchando, yo me voy a seguir oponiendo, o, en el ejemplo que pusimos hoy, te pago 10.000 y terminamos con esto. Bueno, Claro, eh, la negociación se puede dar a lo largo del juicio y en todo momento. Eso puede ser. ¿Sí? está bien. Perdón, Víctor Maciel. Sí, el otro Víctor. No, El otro el tema Víctor. es que lo que estaban hablando recién,
Sí, capaz que el cesionario no tiene mucha posibilidad de negociar, pero el que adquirió esa deuda en el juicio va a querer cobrar parte de la plata que invirtió y a veces lo que muchas veces pasa, Bueno, bueno, no hay un poder de negociar, es decir, como preguntaba, nos estamos eh, yendo a una situación entre particulares que las partes pueden acordar lo que quieran. Yo lo que les tengo que dejar claro a ustedes es que cuando hay una cesión de crédito que es litigioso, y ya sabemos cuándo un crédito es litigioso y cuándo no, el deudor cedido tiene la posibilidad de liberarse de todo ese proceso litigioso, aún de la deuda que le pretenden cobrar sin saber si es cierto o no, pagando lo que el cesionario pagó por él. ¿Sí? Ahora, cumpliendo con eso, las partes pueden acordar lo que quieran. El cesionario después te compra el crédito y no mueve el juicio, y bueno, y se archiva. ¿Sí? O sea, puede pasar cualquier cosa. Pero ya estamos entrando al terreno de la voluntad de las partes. Lo importante es que tengan presente cómo opera la norma y que si hoy o mañana tienen que asesorar a un cliente que va a comprar un crédito litigioso, dice, bueno, atento que por lo que vos pagues, te devuelven el dinero y te quedás sin la posibilidad de ganar más. ¿Sí? O lo mismo al deudor cedido, que le están reclamando un dinero y se cede ese crédito, mirá que tenés esta opción de liberarte pagando esto. Y vos lo tenés que evaluar si es conveniente o no. Ese es el punto importante acá. ¿Sí? Luis, no, había una mano por ahí, pero se me fue. No, yo lo tenía ¿Alguna levantado, pero duda, la bajé, chicos? lo tengo que pensar muy bien. Es decir, Seguimos. la pregunta es, ¿el que Dice la compró el norma que no crédito puede procede. perderle el dinero? Profesor, perdón, que no Sí, le va. Fernanda, O sea que la sesión siempre tiene que ser onerosa para que pueda hacer el retracto, digamos. porque debe existir precio. Ahí está. Debe existir precio. Muy bien. ¿Ah? Bueno, El crédito a el 15.000 cesionario. pesos Sí, y en el juez sentencia que no hay deuda. ¿Perdió los 15.000 pesos? claro. Sí, porque no hay crédito. ¿Eh? A ver, si no se aplicó el retracto, es el ejemplo que poníamos hoy con Franco. Franco de pronto dice, no, pero yo sé que no debo ni 15 ni 100 y yo voy a ganar el juicio y lo gana. Y Juan, Franco no va a pagar nada si nadie lo condenó a pagar. Y el que compró un crédito en condiciones de dudoso, ¿se acuerdan que lo vimos en su momento allá? ¿Tá? Y sabiendo que era un crédito dudoso, poco tiene para reclamar. Perdió. Ah, perfecto. Bien, bueno, arriesgó. ¿Sí? ¿Sí? Siempre es más favorable entonces para el profesor, disculpe, para el posible deudor, entonces, porque, o sea, si no debe nada, lo va a pelear hasta el final, en definitiva puede, o sea, le va a salir Bueno, ahí, favorable. ahí está la cuestión. Y si debe un monto superior al que en realidad debería de pagarle al cesionario, también se va a ver beneficiado, porque va a pagar Digamos menos que, y se va a ver libre de esa obligación. a ver, el deudor tiene que tener conciencia de su situación jurídica respecto a ese juicio, si realmente lo debe o no. Si él sabe que hay pagos o que la deuda compensó, como vimos hoy, o que realmente no debe nada, y que me reclamen todo lo que quieren, que yo sé que no tengo que pagar porque estoy ajustado a derecho y no debo nada. Entonces no va a pagar ni los 100 ni los 15 si es que él cree que está seguro que va a ganar. Pero de pronto, ante la duda, y se le presenta esta posibilidad de liberarse de todo este proceso jurídico, judicial, sin tener que pagar el eventualmente total y liberándose pagando 15 o 20 o 50, lo que sea, el monto de la sesión, lo va a considerar, por supuesto. Nicolás, y ya le Profe, damos paso a los chicos una del consulta, grupo. ya que esto es una sesión de crédito bastante con expectativa para ambas partes, ¿no? El crédito Eh, es dudoso, es eso. dudoso, sí, sí, está, digo, es riesgoso también, igual, está. ¿Qué tanto en la realidad se da, profe? Muchas veces se cuestiona si lo que más se ve son cuestionamientos respecto del crédito, si realmente es litigioso o no es litigioso. Más que nada eso. ¿Tá? Sobre todo por los beneficios que genera después y por un tema de legitimidad muchas veces. ¿Franco? Ahora justamente vamos a ver hoy una sesión y el viernes otra que tienen vínculo con este tema. Franco, ¿El cedente tiene la obligación de seguir adelante con el proceso? el cedente en realidad en su lugar, sí, tiene que la cuestión de seguir adelante. Y el titular del resultado de la sentencia va a ser el sesionario. Claro, pero
El dentro del contrato demandante sigue, obliga a el seguir demandante es el adelante. mismo. Acá lo que afecta solamente es el crédito, el resultado del juicio. Por eso, pero el cedente Es, no puede desistir de la y demanda con el afecta al negocio. Seguramente cuando se haga la sesión se van a establecer estas situaciones. Bueno, pero ¿qué pasa si no cobro? ¿Me lo reintegrás? ¿No me lo reintegrás? ¿Asumo yo el riesgo? ¿Quién lo asume? Eso se resuelve en las partes. ¿Ah? Recuerda cuando vimos el tema de las garantías y quién responde o no por la existencia del crédito, estaban todas estas situaciones que decía la norma, ¿no? Salvo pacto en contrario. No responde por la solvencia del deudor, salvo que sea dudoso, o salvo pacto en contrario. ¿Ah? Eso va a estar en el acuerdo, en la sesión entre el sesionario y el cedente. ¿Sí? ¿Dani? ¿Y qué pasa en el caso de que el juicio se perdiera porque el sesionante no actúa procesalmente como tiene que actuar o pierde alguna instancia o algo por ¿Quién el no actúa, estilo? perdón? Que te escucho muy bajito. El sesionante, el que vende el crédito, El cedente, sí. el cedente, ahí va. ¿Qué pasa si el juicio se pierde por su impericia, lo que sea? Habrá que ver si está establecido en la sesión de crédito que, qué responsabilidad tiene respecto del sesionario, que es un poco lo que hablábamos recién con Franco. ¿Ah? Eso Se no, no. compromete a seguir adelante con el juicio, en fin. Está, sí, está. ¿Eh? Fallo. No, 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 al contrario, está muy bien. La cuestión es esta, sacarse dudas y entender cómo funciona esto para que ustedes lo puedan asociar justamente con casos reales. ¿Sí? Ya vamos terminando con esto. Improcedencia del retracto. No procede, lo que hablábamos hoy con los compañeros, si la sesión es a título gratuito, básicamente porque no hay precio. De acuerdo a lo que dice el 1765, si las partes de la sesión del crédito litigioso son coherederos o comuneros del crédito, tampoco aplica. ¿Tá? Tampoco procede la sesión si se ha realizado a un acreedor en forma de pago. ¿Ah? Son todas cuestiones que están en el 1765 y dijimos que el fundamento de este retracto está por razones de benevolencia y piedad, y ahí lo remito a la lectura del manual, donde cuenta un poco la historia del emperador Anastasio. ¿Sí? Muchachos, sesión de crédito litigioso, lo estaremos terminando por acá. Le vamos a dar paso al grupo que tenía la sentencia 407-2017. Tienen unos 15 minutos para desarrollarla y para plantear dudas a la clase. 21:30, si les parece, comenzamos con sesión de derechos hereditarios. Antes de dar paso al grupo, ¿dudas que hayan quedado? Johnny, ¿podrías repetir en qué manual de Gamarra está este tema? En el tomo 4, Tomo yo 4, les bien. puse ahí marco normativo, tienen el manual de la profesora y el tratado de Gamarra, tomo 4. Todo el capítulo Gracias. de sesiones. El de la profesora está en EVA también. Está subido a EVA, sí, sí, está subido a EVA. Está subido a EVA. Muchas gracias. Aaron, Me ha dado la duda si el retracto es un negocio bilateral o unilateral, porque lo leí, pero no me quedó muy claro tampoco. ¿requiere de dos voluntades? No. Es Es un unilateral. No. negocio La jurídico voluntad es. unilateral. ¿No? Sí, Aaron. Ustedes Sí, no sí, quedó confundan, claro. siempre tengan en Gracias. cuenta, porque se genera mucha confusión con el tema de la bilateralidad. Una cosa es un contrato bilateral, obligaciones recíprocas. ¿Ah? Otra cosa es un negocio jurídico unilateral o bilateral. Este es un negocio jurídico unilateral. ¿Sí? A ver, los chicos del grupo, no sé si tienen presentación, están autorizados para compartir pantalla o simplemente nos cuentan Sí, de profe, qué se trata tenemos la una sesión. PPT. A ver si pueden compartir. Bien, ¿podemos comenzar? Sí, claro. Bien, en esta exposición vamos a analizar la sentencia definitiva número DFA 3-407/2017 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil,
Esta es dictada en Montevideo el 2 de agosto de 2017 y el caso surge a partir de una demanda de cobro de pesos iniciada por Emder SRL contra Paleo Hermanos SRL, en la cual se reclamaba el pago de determinados créditos que habrían sido cedidos por otra empresa y en primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda, condenando el pago de una suma de dinero, pero la parte demandada apeló la decisión cuestionando principalmente la legitimación de la actora y la naturaleza de los créditos reclamados y la valoración de la prueba. Es que a partir de esto, el tribunal debe resolver si corresponde confirmar o no la sentencia, analizando temas centrales como es la cesión de créditos, el concepto de crédito litigioso, interpretación de los contratos. Perfecto. Esta es la sesión, ahora que el nombre de la empresa me sonó familiar, donde hay también una sospecha de simulación, como planteábamos hoy. Bueno, yo Adelante. voy a hacer la parte del cuentito de lo que pasó en la realidad y no la parte Bien, jurídica. bien. Entonces, en cuanto a la relación comercial, la empresa Fortis prestaba un servicio de seguridad a Paleo Hermanos durante varios años y por este servicio Paleo debía pagar mensualmente. Fortis prestó servicio desde julio de 2012, pero Paleo no pagó todo lo que debía, por lo que quedó una deuda. En la parte de cesión del crédito, Fortis le cedió los créditos, la deuda que tenía para cobrar, a la empresa Emder SRL. Entonces, Fortis era la acreedora original. Fortis le transfirió el derecho a cobrar la deuda a esta nueva empresa, Emder. Emder pasó a ser la nueva acreedora y después de esto, Emder le reclama la deuda a Paleo Hermanos. Los corto ahí un segundito para traer Sí, esto a lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes dicen que Fortis era la acreedora original, o sea, en términos de cesión de crédito, ¿quién es Fortis? El El cedente. segundo. excelente, Vente. perdón. Fortis le transfirió el derecho a cobrar la deuda a Emder. ¿Emder quién sería? El cesionario. Sesionario. Nadie. ¿Y quién es el deudor cedido? Paleo, hermano. Leo. Vale. Paleo. Ahí vamos cerrando las partes con un hecho real. ¿Sí? Adelante, perdón por la interrupción. No, tranqui. En cuanto al juicio, como Paleo Hermanos no Perdón, pagó, sí, Luis. sí, No, fue lo que entendí yo. Le dije, nada, No, no, venimos cállate la perfecto, boca. está muy clarito todo. como Paleo Hermanos no pagó, Emder le inicia un juicio de cobro de pesos. En primera instancia se hace lugar parcialmente a la demanda y se condena a Paleo a pagar 729.736 más los intereses. Después, en cuanto a la apelación, Paleo Hermanos no está de acuerdo y apela a la sentencia, diciendo principalmente que Emder no tenía legitimación para cobrar porque la cesión era de créditos litigiosos y este crédito no lo era, que no estaba aprobado el monto de la deuda, que el servicio de seguridad no se había cumplido bien, es una excepción de contrato no cumplido, y después que se había incluido el IVA incorrectamente. No sé qué compañero seguía con los problemas jurídicos. Esta parte me toca a mí. El problema jurídico principal, que por lo menos yo noté según lo que dijo la Corte de segunda instancia, es lo que alegaba la parte apelante, que es la falta de legitimación activa que tenía Emder SRL para el cobro de los créditos. Esta falta de legitimación activa surgía principalmente por lo que dijo la compañía anteriormente, que es que los créditos que pretendía cobrar eran litigiosos y el contrato de cesión hablaba de créditos comunes, no incluía créditos litigiosos. Esto da lugar a otro de los problemas, o más bien es algo que le sigue de forma lógica, que es la interpretación que realizó la Corte en primera instancia del contrato de cesión. Eh, el contrato no hablaba de créditos litigiosos como tal, según la parte demandada, y decía que la Corte no había hecho una lectura correcta del contrato al fallar sobre algo que no estaba incluido en el mismo. El Tribunal de Segunda Instancia no da lugar a este reclamo diciendo que em,
si bien estaban de acuerdo en que no siempre es bueno dar una lectura literal para interpretar los contratos, en este caso la jueza no caía en el otro de los problemas que es incongruencia, porque podía deducirse de la forma en la que se había dado el proceso y de la relación en la relación previa, que sí se estaban incluyendo créditos litigiosos en la sesión. Y el otro de los problemas que quedaban eran los de la prueba del crédito, que se desestimó la apelación por falta de prueba en cuanto a la negativa del crédito, de la existencia del crédito, y además porque la propia parte apelante reconocía la existencia del crédito al iniciar un proceso sobre la legitimación activa y no sobre la existencia del crédito como tal. Y después, otros que yo considero que eran de menor orden, sobre todo por el espacio que le tomó al tribunal resolver sobre ellos, son el monto de los créditos, que se resolvió que estaban correctamente designados, y el monto del IVA, que también se resolvió que estaban correctamente designados en la sentencia original. Y creo que eso sería todo más o menos. Buenas, no sé si se me escucha. Está. Perfecto. Buenas, acá es las normas aplicables y podría también aplicación en tribunales. Yo lo separé en tres partes. Primero lo nombro como marco legal de cesión de crédito. Entraría el artículo 1757 del CC, que dice, la cesión del crédito es válida entre las partes desde que hay acuerdo, pero es eficaz frente al deudor cuando se notifica. Después el segundo artículo sería artículo 1764, inciso 2 del CC, un crédito se considera litigioso únicamente desde que hay demanda y contención sobre el fondo. Y acá entraría en la aplicación del tribunal. Al no existir un juicio previo, el crédito era común, no litigioso, por lo que podía cederse libremente. Después lo separé Perdón, una sí. consulta, Anthony. ¿Podemos pasar a la anterior? Tú decís que Sí. en el caso no había juicio previo, que era un crédito común y no era litigioso. Por lo tanto, se podía ceder el crédito. Puede ser que dijiste algo así. Sí, se puede ¿Quiere decir ceder que si el crédito libremente. era litigioso no se podía ceder? ¿Cómo? A mí o a Anthony, no sé. No, a ti o al grupo o a la clase. Pues, no, ¿La me llamó la pregunta? atención el comentario, ¿no? El comentario decía que se probó que el crédito no es litigioso y una de las importancias de esta sentencia es ver el fundamento del tribunal para aclarar, porque es muy obvio, de que este crédito no era litigioso. Pero me llamó la atención el segundo comentario. Decía, era un crédito común, por eso se podía ceder. La pregunta es, si el crédito era litigioso, ¿no se podía ceder? Sí. Se podría saber, sí, claro. Sí, se puede ceder, claro. Ah. Más que nada esa aclaración, Anthony, porque la particularidad del litigioso es que genera el retracto, pero no deja de ser un crédito y se puede ceder. Eh, ¿Ah? Perdón por la interrupción. ¿Continúo? Sí, sí. Después la segunda es la regla de interpretación de los contratos, que entraría el artículo 1298 del CC, que es la interacción real de las partes prevalece sobre el sentido literal de las palabras. Después también el artículo 1301, sí, 1301 del CC, si una clausura se puede interpretar de dos maneras, se adopta la interpretación que mejor se ajuste a la naturaleza del contrato. En la aplicación al tribunal, esto sería que perdón, la sesión abarca todos los créditos, capaz que esto lo puedo nombrar mal, perdón la pronunciación, Fortis ad Emdar, Sí. Emdar, no me sale, perdón la pronunciación, Enter, sí, sí, me parece. ahí está. Sin limitarse a los litigiosos, siguiendo la interacción de las partes, perdón la pronunciación. Y después en el tercero nombra normas de procedimiento y prueba. Víctor Madeiro, tenés el micrófono abierto, Disculpe, por favor. Pensé que era una disculpe, pregunta o profesor. algo, perdón. Normas de procedimiento y prueba.
Ahí entra el artículo 198 del CGP. La sentencia debe ajustarse a lo solicitado entre la demanda. Se aplica el Indrua Novit Cure. Y una No me sale novicuria, bien. el juez sabe de derecho. Ahí está. Disculpe la mala pronunciación No, de está eso. muy bien. Eh, lo que permite que el juez, lo que permite al juez calificar jurídicamente en sí el crédito y la forma distinta a la que lo hizo en la parte sin cambiar los hechos. También el artículo 1595 del CC limita la prueba testimonial en contratos de alta De gran- cuantía, perdón, alta cuantía, casi digo garantía, disculpa, se aplica solo para acreditar la existencia del contrato, no la claridad del servicio prestado. Y también entraría el artículo 157 del CGP, que regula la valoración de los testigos. En este caso se descartó el testimonio del gerente de la empresa demandada por circunstancias de sospecha. Sí, había un parentesco ahí entre las empresas. A ver. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora yo voy a decir cuáles fueron los puntos claves de por qué se rechazaron los argumentos. Este, y bueno, si hay legitimación activa, perdón, no importa el tecnicismo del contrato, en realidad la voluntad de transferir el derecho de cobro quedó clara y es legal. Después, esto va de la mano con el tema que acaba de mencionar Ezequiel. Después, la facultad del juez puede encuadrar los hechos jurídicamente, aunque la demanda sea imprecisa, el principio de jure not curia, y no se violó ninguna regla. Después, la deuda estaba comprobada. Se probó que el servicio se prestó entre 2011 y 2012. La falta de facturas no anuló la deuda, ya que estas solo se metían después de que se haya pagado. Y también como lo último que mencionó recién Ezequiel, Paleo no probó que el servicio fuera malo porque sus testigos podrían ser imprecisos, vagos, y también se descartó el relato del gerente por un testigo sospechoso y con interés en el juicio. Y por último, en el tema del IVA, procesaron el cobro del IVA, pero la condena original ni siquiera estaba incluida. Siguiente, ¿no? Yo voy a hablar sobre el fallo del caso. En este caso, el Tribunal de Apelaciones en lo civil resolvió confirmar la sentencia apelada, manteniendo la condena al pago del crédito a favor de la parte actora en su calidad de cesionaria. Para esto desestimó todos los agravios de la demandada, entendiendo que no se trataba de un crédito litigioso, que la actora tenía legitimación activa y que el monto de la deuda estaba correctamente determinado siendo acreditado mediante las facturas y la conducta de la propia demandada. Asimismo, consideró que no se probó el incumplimiento invocado y que ciertos planteos eran inadmisibles por no haber sido oportunamente deducidos. En consecuencia, al no existir errores jurídicos ni probatorios relevantes, decide confirmar la sentencia apelada. Finalmente, dispuso no hacer especial condenación en costas y costos, fijando honorarios fijos en 30.000. Muy bien. Con eso ya terminamos. Muy bien. Un tema relevante en esta sentencia, más allá de muchas particularidades que se dieron, es que se pretendió calificar el crédito como litigioso, y ahí viene una argumentación muy buena del tribunal, por eso la lectura de la sentencia, más que nada para entender el cuestionamiento a la calidad litigioso del crédito. ¿Por qué no es litigioso? Era muy evidente que este crédito no es litigioso, no estaba en las condiciones que acabamos de ver nosotros, que a su vez se quería utilizar esa situación para decir que el sesionario era otro y que había una falta de legitimación pasiva. Pero básicamente la importancia de esta sesión, lo rico que tiene, más allá del caso concreto, que está bueno ver cómo se aplica el derecho en la realidad, es los fundamentos del tribunal para entender cuándo estamos ante un crédito litigioso. ¿Sí? Muy bien el grupo. Seguimos con sesión. A ver si es esta.
Ustedes ven ahí sesión de derechos hereditarios, sí. Sí. Sí se ve, profe. Sí, Y sí se ve. ustedes no los veo ahora, pero ya lo voy a ver. Creo. Ahí, me fueron todos. Está. A ver si. Bueno, sesión de derechos hereditarios. Recuerda que cuando veíamos sesión de crédito dijimos que habían otros contratos que eran distintos o con ciertas particularidades. Despejamos las dudas sobre sesión de contrato, sesión de deuda, en fin, son contratos distintos. Bueno, este es un contrato también distinto, tiene ciertas particularidades que es importante tener presente. La cesión de derechos hereditarios es un contrato por el cual una parte se obliga, una parte que es el heredero cedente, acá le agregamos a la calidad de cedente la calidad de heredero, se obliga a trasladarle a otra persona, que es el cesionario, su situación económica de heredero. Anoten bien, su situación económica de heredero. ¿Sí? Lo que se transmite es una universalidad. Se transmiten activos y pasivos. ¿Tá? Esta sucesión, este traspaso de subjetivo, se da a título universal. ¿Recuerdan cuando hablamos de cesión de créditos? Dijimos que era una cesión a título particular, porque lo que se estaba cediendo era la parte activa de una relación obligacional. Bueno, acá lo que se sucede, lo que se transfiere, es una universalidad de activos y pasivos. Pero, vamos a tener presente que la situación de los pasivos tiene un régimen distinto a una cesión de deuda. Ya vamos a llegar a eso. Tenis. No, lo que quería agregar era que no refiere a una cantidad determinada de bienes, No, sino que, ahí es está, a título universal, universal, exacto. ¿sí? Y no determinado. Muy bien el aporte. Luis Ignacio. Se cede los derechos hereditarios, pero ya es heredero. Vamos a ver que ya tiene que ser heredero, no puede ser Ya antes. tiene que ser heredero, no puede ser un Se futuro cede, heredero. Supuesto claro, la heredero. calidad de heredero, claro. Ahora vamos a ver una prohibición legal que contesta tu pregunta. Alejandra. Perfecto, perfecto. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Perfecto. Ahí puede correr el riesgo de también heredar también las deudas, ¿no? Porque si es Bueno, universal, esa es viene mi el duda. paquete completo, activos y pasivos. Es una Ok. universalidad. Sí, tal cual. Virginia. Pero ahí no se puede hacer el derecho de inventario para no heredar Eso es potestad las del heredero, deudas. no es potestad del heredero, no del cesionario. Vamos a Ok, seguir adelante si logran entender un poco más el funcionamiento. Es Sí, decir, voy a hablar a lo bruto. El tipo ya murió, ya es heredero. no, murió el causante. Murió el Está causante, vivo está. el heredero, sí. Está, si se murió el causante, está. Perfecto. Contestar la Estamos pregunta. hablando del heredero. Para que sea heredero, la herencia viene de un causante. Que es Pero el que... todavía puede haber un tema con la sucesión, porque no es que alguien se muere y automáticamente se hereda. Digo, hay un proceso en el medio. Me Ya vamos a imagino que es ver en que ese no, proceso que se da. Pero para ceder primero tiene que abrir sucesión. un momentito. A ver, vamos a No, despejar esa no, duda no, primero que nada. no. Pues no, Más eso es muy importante. complicado. ¿Se animan a leer el artículo 1039? Déjenme, 1039. Si es que no la re. El solo hecho de abrirse a la sucesión, la propiedad y la posesión de la herencia pasa de pleno derecho a los herederos del difunto con la obligación de pagar las deudas y cargas hereditarias, artículo 677, lo cual se entenderá sin perjuicio de lo que acerca del Estado se dispone por los artículos 1035 y 1036. Eso es por la herencia yacente, pero ¿se entiende? De pleno derecho, fallece la persona y los bienes y derechos pasan a sus herederos. ¿Sí? Concepto importante
ustedes van a tener sucesiones el año que viene. Y esto Es les va a heredero quedar, y punto. No, esto que le no va a se haya quedar hecho la recontra claro el sucesión. año que viene, pero no es necesario terminar con la sucesión. Eso es un tema después registral, donde los bienes, para tenerlo disposición registral, hay que ingresar el CRA y todo lo demás. Pero los bienes, los derechos y las obligaciones pasan de pleno derecho a los herederos. Fernanda. No, pero yo no dije eso. Yo lo que pregunté o dije es que para poder hacerme una cesión de derechos hereditarios tiene que estar la apertura de la sucesión. La apertura legal que se da con el fallecimiento del causante. Está por eso. Está eso fue lo que dije. Sí, sí, no con lo que Murió y ustedes se hace conocen como una heredero. sucesión terminada, con el No, CRA, no con eso, ahí está. porque yo Con la sé, declaratoria, entonces los herederos, ¿o no? No, 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 no. Con la apertura legal que se da con el fallecimiento de la persona. No, pero la aclaratoria es cuando se termina el No, El CRA, cadáver está digamos. caliente y el tipo se no, hace no, no, heredero. no, no. Hablando en criollo. Demasiado explícito tu explicación, pero es así. ¿Tá? Fallece la persona y los bienes los bienes y la universalidad pasa a sus herederos. Lo dice, lo Están acabamos de leer peleando en por el la herencia por 1039. arriba del cajón. Lo acabamos de leer en el 1039. Lo leemos de vuelta. Es importante ese concepto. Rapidito y seguimos que nos quedan 20 minutos. 1039. Por el hecho solo de abrirse la sucesión, la propiedad y la posesión de la herencia pasa de pleno derecho a los herederos del difunto, con la obligación de pagar las deudas y cargas hereditarias, lo cual se ¿Ah? entenderá sin perjuicio de lo que Eso tiene que ver con acerca el del hecho Estado social. se dispone por los artículos 1035 y 1036. Tenía una participación por ahí, Martins, ¿puede ser? Yo, es una pregunta en realidad, tipo Sí. una pregunta boba me parece, pero es Una boba, por favor. bajándolo a tierra esto, y la pregunta es ¿por qué alguien cedería sus derechos hereditarios en una situación en que los activos son mucho mayores que los pasivos? Tipo, en un caso real, no entiendo la lógica de hacer eso. No sabemos cuál es la situación, si hay más pasivos que activos, primero que nada. Sí, en una Evidentemente situación en que dispone los de esa situación por un activos tema son económico. más. Por un tema económico. Evita ese Sí, problema. yo diría en una situación en que los activos son más. Eso va No a ser lo veo criterio mucho del en la sesionario, práctica. saber, el sesionario va a tener que tener presente qué es lo que está recibiendo y evaluarlo de esa manera. Pero lo que es importante que tengan claro es que recibe la universalidad, que son los activos, ¿tá? Sin estar determinados, ¿sí? Y los pasivos que tienen un régimen especial de compensación que ya lo vamos a ver, ¿sí? Si me permiten, avanzamos un poquito más, ahora sí, y tal vez se aclaren algunas dudas y después abrimos nuevamente una instancia de consulta, ¿sí? Respecto de la causa. ¿Ah? La cesión de derechos hereditarios puede realizarse a título gratuito u oneroso. No hay ningún problema con eso. Al igual que la cesión de créditos, el contrato de cesión de derechos hereditarios se va a enmarcar en otros contratos que van a tener que ver con la causa variable. ¿Sí? Si lo que se está haciendo es transfiriendo esa situación económica del heredero a cambio de una cosa, sería una permuta de herencia a cambio de un precio, sería una venta de herencia, si es una mera liberalidad, sería una donación, puede estar pagando una deuda, cediendo esa situación económica de herederos. Simplemente para refrescar que aquello que vimos de la causa variable, ¿tá? Donde en ella se enmarca el contrato de cesión de crédito, también aplica para la cesión de derechos hereditarios. ¿Sí? El contrato de cesión de herencia solo puede perfeccionarse con posterioridad a la apertura de la sucesión. Y acá viene la respuesta a una de las preguntas que hicieron por ahí. Artículo 1285. ¿Sí? Solo puede perfeccionarse con posterioridad a la apertura de la sucesión. ¿Qué quiere decir? Con el fallecimiento del causante. Antes no se puede. ¿Sí? Porque antes no adquirió aún esa calidad de heredero. ¿Se entiende? Acá tienen el 1285. Alejandro. Pero es a partir del acto jurídico, no del hecho jurídico, ¿correcto? A partir del fallecimiento del causante. Claro, Sí. pero no del hecho, porque tiene que haber, o sea, tiene que estar registrado. ¿No? Tiene que estar registrado, ¿qué decís tú?
Y tiene que haber una apertura de sucesión, digo yo, no sé. No. Es eh, No, no. automáticamente con el fallecimiento del causante, es lo que Entonces, dice el a partir 1039. del hecho Claro, jurídico. automáticamente los bienes Ah, pasan a sus herederos. Después viene la apertura legal de la sucesión y donde se van a dar las comunicaciones y va a terminar con un certificado de resultancia de auto, ¿tá? Que en algunos casos se hace y en otros no, directamente, ¿tá? Pero acá la calidad de heredero se recibe automáticamente con el fallecimiento del causante. con el hecho. Perfecto. Profe, es como Sí. dijo el compañero recién, está en el cajón y se están peleando por la herencia, ¿no? No, Bajándolo a olvídense tierra. de la herencia. Acá lo que estamos evaluando es cuando una persona adquiere esa calidad de heredero para poder disponer de esa calidad y la adquiere con el fallecimiento de su causante. Claro, ¿Me explico? ¿Ah? sí. Yo no puedo vender toco madera simpática, la mesa es de metal, no puedo vender mi situación de heredero porque mis padres aún están vivos. Y si yo me muero antes que ellos, nunca voy a adquirir esa calidad de heredero. No Por puedes ejemplo, vender porque no es tuyo, porque no es tuyo, no es propio, aún ¿no? no se adquiere, ¿está? Y no se puede Claro. hacer porque el 285 lo prohíbe. ¿Ah? ¿Cuál es el objeto de esta sesión? A diferencia de aquella que vimos que era un crédito o un crédito litigioso o un crédito generado en una factura como en el factoring. Acá el objeto de la sesión es una herencia. No se transfiere la calidad de heredero, porque es un derecho personalísimo ese, el ser heredero. No es que la persona deja de ser heredero. ¿Tá? Lo que transfiere es su situación económica como heredero. ¿Se entiende el matiz? No es que yo transfiero la calidad de heredero y me desprendo de esa situación jurídica, ¿no? Porque yo sigo siendo heredero. ¿Tá? Lo que yo transfiero es la situación económica. ¿Tá? Esto es diferente a la venta de bienes heredados. Yo transfiero una situación económica. ¿Sí? Si yo digo que transfiero una situación económica, me pregunto qué es la herencia. Como dice Gamarra, es un conjunto de activos y pasivos, una universalidad, ¿tá? Que recibe el heredero por sucesión mortis causa. La forma de hacerse de esos activos y pasivos es por sucesión mortis causa. ¿Sí? No lo recibe a través de un contrato. ¿Se entiende? La herencia en sí mismo no es un bien, sino que es un modo de determinar un cierto grupo de bienes. Acá quedó bienes con me corta, qué horror. Espere que vayamos a cambiar. Me dolió la vista. Me dolió a mí también, por favor. Espere que. Quedamos ciegos, Johnny. No, Qué malos, qué malos. A esta hora, Johnny, cualquiera está ciego, ¿viste? no, esto fue de anoche que ¿Cómo se nota que no tienen hijos chicos que miran Eso fue Lee Brun, guarrabasadas por fue una WhatsApp jugada todos de los Brun. días? Virginia, eso fue una jugada de Brun contra Johnny, No, ¿viste? yo cuando sé que tengo razón discuto. Si no me callo la ahí, boca. bueno, pero me dolió también a mí. Y eso que yo veo media pantalla, pero Eh, ahí va. Ah, pero acá está como larga, no sé qué vieron ustedes. ¿No? sí, está bien. La Sí, herencia ve, la otra sube ahora. no es un modo de determinar, es, mejor dicho, que no es un bien, sino que es un modo de determinar un grupo de bienes y pasivos. Ahora vamos a ver qué pasa con el pasivo. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las garantías, garantía de existencia, legitimidad y qué sé yo? ¿Ah? La venta de una cosa, lo que vimos de compraventa hace pocas clases, es distinto a la venta de una herencia que estamos viendo ahora, ¿sí? A una cesión de derechos hereditarios. La venta de herencia no garantiza la evicción ni los vicios ocultos como sí en la compraventa. ¿Tá? Pero tampoco su existencia, como lo hace la cesión de créditos. ¿Ah? Lo que el cedente debe garantizar, y por lo cual responde, es únicamente por su calidad de heredero. ¿Sí? Que es lo que dice el artículo 1767, que lo podemos repasar. Bueno, Y lo tienen acá en pantalla. 1767, lo tengo aquí en la otra página. 1767. El que venda o cede el título a título oneroso un derecho de herencia sin especificar los efectos de que se compone, solo es responsable de su calidad de heredero. Solo eso.
¿tá? Responde por su calidad de heredero. ¿Sí? Obligaciones de este contrato. La obligación del heredero cedente, o las obligaciones del heredero cedente son transferir los activos que componen la sucesión, sin determinarlos, todos los activos. Recuerden que es una masa, una universalidad. Como dijo la compañera, no hay bienes determinados. Puede haber exclusiones determinadas. Supongamos que hereda 10 casas y decide ceder todo excepto una. Bueno, hay una exclusión determinada, pero después cede todo el paquete. Los activos sin determinar. Cede propiedades y demás derechos reales, no solo propiedades, ¿tá? Créditos que integran la herencia, ¿tá? Todo eso se obliga a transferirlo, ¿tá? Y a su vez debe responder él, el cedente heredero, él debe responder por los pasivos de la herencia. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? No hay una cesión de pasivos. Porque ¿a quién le va a reclamar el acreedor del causante? Le va a reclamar al heredero. ¿Tá? Y el heredero no se desprende de su calidad de heredero. Se desprende de su situación económica de heredero. Pero la calidad de heredero la mantiene. Entonces, cuando le vengan a reclamar un acreedor a ese heredero, él va a deber, va a tener que pagar ese pasivo, ¿sí? Y se lo va a poder cobrar al cesionario. Ahora vamos a ver las obligaciones del cesionario, ¿sí? El cesionario debe cumplir con la contraprestación, entregar la cosa, pagar el precio, lo que se haya establecido, ¿sí? Y eso va a depender de lo que veíamos recién respecto de la causa variable en la cual se enmarca el contrato. Déjenme aclararle esto del pasivo y ya vamos con las dudas. El pasivo no es posible trasladarlo al cesionario, ¿tá? Porque no es una cesión de deuda, no es una cesión de contrato, es una cesión de derechos hereditarios. Entonces pasa a la universalidad, recibe todos los activos, pero el responsable de hacer frente a los pasivos va a seguir siendo el heredero que no se desprende de su calidad de tal. ¿Ah? Ahí se genera un sistema de compensaciones entre el cedente y el cesionario, donde el cedente debe responder los pasivos, porque es el titular de esa deuda, ¿tá? Y lo va a compensar con el cesionario, ¿tá? Es el cedente el que responde con el pasivo y es el cesionario quien debe compensarlo. ¿Se entiende la particularidad con el pasivo? No ¿No? entiendo bien. Ya vamos Porque entonces a aclararlo. no, yo no A ver, estudié Federico. sucesiones. No, Por no, 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 ejemplo, pero no. el cedente se Sucesiones hace por ahora cargo no. y... no. Sí, Carolina, perdón. hacer una sucesión a beneficio de inventario, creo que se llama, no se, No, no se no paga entremos nada. en el tema sucesorio aún. No entremos en el tema sucesorio. Vamos a limitarnos a lo que venimos aprendiendo con el tema de Ah, cesión perdón, no dije nada, y no dije aplicarlo. nada. No, no, y vamos a aplicarlo a esto. Yo estoy cediendo, en este caso, una herencia, ¿tá? Que es la situación económica de heredero lo que estoy cediendo, no la calidad de heredero, ¿tá? Si yo cedo una deuda, para que en este caso el cesionario se haga cargo de la deuda, ¿a quién debo notificar? Al cesionario. No, si yo soy el Cedido. cesionario Al cedido. del Al acreedor, cedido, al cedido, al Al cedido, cedido. claro. no lo vimos, pero en realidad estamos hablando de una cesión de deuda, no de crédito, y tendría que notificar al acreedor. Acá, en este mecanismo, los acreedores no se enteran de esta cesión. ¿Y los acreedores a quién le van a reclamar? Al Le van a heredero. reclamar al Al heredero heredero. Al las deudas heredero. que le debía el causante. Y como el heredero no se puede desprender de su calidad de heredero, él va a tener que responder ante ese pasivo. Lo que se genera con la cesión es un sistema de compensaciones que por los pasivos que él responde se los debe compensar el cesionario. ¿Se entiende? ¿Es como una opción de regreso que tiene el cedente o no? Al estilo, es un sistema de compensaciones. Él es el obligado legalmente, porque no se desprende de la calidad de heredero, debe hacerse cargo de esa deuda, ¿tá? Pero eso le da derecho a compensarlo con los bienes que recibió el cesionario. Federico, te dejé colgado y después seguimos con el resto de las manos. Una pregunta cortita.
Estamos A ver, suponiendo que Luis, el activo es mayor que el pasivo. No, no no importa. lo sabemos. Es una universalidad y no hay bienes, no hay bienes determinados, que es una de las características de esta sesión. No hay bienes determinados. Y aún así tampoco sabemos los pasivos que hay, porque no hay una lista de activos y de pasivos. Este es un Perdón, negocio que realmente se da entre herederos. Yo te pago y me quedo yo con toda la herencia y yo me hago cargo de todo esto y, en fin, muchas veces se despejan las cuestiones por ahí. Federico, ahora Johnny, sí. que ah, no, que me genera contradicción en realidad porque al principio en la BPT lo que vos transmitías es que, lo que vos decías es que se transmite una universalidad, activos y pasivos. Pero en Sí. definitiva esa universalidad o es Es así que o se no es. transmite, porque ¿quién se hace cargo de los pasivos, en definitiva? Bueno, en definitiva, Los herederos nuevos. en, No, el cesionario. en El última El instancia, cesionario cesionario. sí. debe compensar, tiene la obligación de compensar al cedente por los pasivos que él paga. Y ahí está el régimen de compensación de pasivos. El cedente, el heredero cedente, al no desprenderse de su calidad de heredero, le van a reclamar a él. Y él va a tener que hacer frente a esa deuda. ¿Tá? Pero ya hay un régimen, ¿me escuchan ustedes? Sí. sí, sí, Sí. sí, sí. Ya hay un régimen de compensaciones donde está obligado el cesionario a compensarle los pasivos que asuma el cedente, el heredero cedente. Ah, ¿Se entiende, Federico? En Sí, definitiva, se va a hacer cargo él del pasivo. está. No es El que lo paga el cesionario. cedente y él no recibe las deudas. No, las deudas le van a afectar. El tema es que el mecanismo es, no las tiene directamente él, no se puede desprender el heredero y el heredero asume la obligación de pagar con el beneficio de poder compensarlas con su cesionario. Sí, igual ahí es una perfecto. situación Ahora sí compleja porque entendí. en realidad, ¿Cómo, Federico? no, que es una situación compleja en realidad en el sentido de que ese cedente va a tener que hacer frente al pasivo, y sí está bien, en un futuro va a poder compensarlo, pero en realidad como que no le encuentro en esa cuestión de la cuestión de como de criticar esa cuestión de política legislativa, eh, porque le permite entregar, digamos, o ceder Todos los bienes, todos los bienes, pero tiene que hacerse cargo. mejor dicho, todos los bienes, toda su situación económica de heredero. Ojo, no estamos hablando de todos los bienes. ¿Tá? Imagínense una cosa, a ver si ustedes lo pueden asociar a la realidad. Imagínense que estamos hablando de tres hermanos que son herederos y que tienen varias propiedades y que el padre tenía muchas deudas. Y que uno de ellos decide, muchachos, yo les compro la parte, hacemos una sesión de derechos hereditarios, ¿tá? Me hago cargo de todo. Este sería el mecanismo. Este sería el mecanismo. Pero el activo tiene que ser mayor que el pasivo, porque si no, no hay negocio. Bueno, en Es que ese no lo caso no vas a dar nunca. aceptan, en ese caso, cuando no aceptan la herencia, no tiene la calidad de heredero y no puede disponer del derecho. Y ahí no hay cesión. ¿Sí? Dani, Sí, yo lo que no entiendo y si la pregunta es demasiado teórica, igual déjela porque, o sea, no, no, no. el mecanismo lo entiendo, cómo funciona lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo se justifica la naturaleza de esto, porque en sí, ¿qué es lo que se está transfiriendo? La Eh, calidad, perdón, lo que se transfiere es la situación económica de heredero. Y el hecho de que yo reciba una situación económica de determinado heredero hace que yo tenga incidencia sobre esos bienes o sobre la cuota parte de los bienes, ¿tá? Pero que también tenga la obligación de responder a los pasivos, de manera indirecta, pero también de responder de los pasivos. ahí va. Porque eso de la transferencia de la situación económica es propio de esta figura contractual y solo de esto, ¿verdad? No hay otra. No, puntualmente esto. Por eso cuando analizamos sesión de crédito y vimos diferencias con otros contratos o con otras sesiones, marcamos que es diferente a la sesión de derechos hereditarios también. De hecho, lo vimos recién en la garantía que no responde por la existencia del crédito, por ejemplo. Porque de hecho no es un crédito, es una situación económica a la que se transfiere. ¿Sí? Paula.
Profe, el Sí. cedente es el que, o sea, el cedente, el heredero cedente es el que recibe la situación económica Claro. del heredero, ¿no? Recibe. No, del causante, del fallecido. No, del ¿Cómo, fallecido. perdón? Del No, no, causante, está bien, Paula, del Paula. fallecido. El cedente heredero recibe la calidad de heredero producto del fallecimiento del causante. Sí, sí, me expresé mal, perdón. ¿Sí? Cuando dice el cedente responde por el pasivo, o sea, él va a responder, o sea, dentro de lo que recibe, todo lo que recibe, él va a responder por las deudas que tiene. Él cede toda su situación económica. Dice, ok, yo Sí, te paso toda la situación a vos, hacete cargo. sí, Ahora, él no se desprende de su situación de heredero, solamente de la situación económica como tal. Pero sí, él sigue siendo el heredero. Cuando los acreedores le vengan a reclamar, le van a reclamar a él, como al él, cedente. al heredero cedente. Ahí ¿Ah? va. Él va a tener que hacerse cargo de ese pasivo, pero va a tener Sí, la posibilidad de compensarlo con esa persona a la cual le transfirió los derechos económicos de heredero. ¿Por qué? Porque no hay una cesión de deuda, no hay una cesión de pasivo. No se le notificó al acreedor, mirá que ahora el que te debe es él y no soy yo. ¿Se entiende? sí. Perfecto. Ahí, ese es. Víctor, Maciel. Yo entiendo la situación, pero lo que se me hace difícil bajar a tierra es entender, por ejemplo, un heredero tiene para proteger su situación la imagen que hablaban hoy de aceptar bajo inventario, Beneficio de ¿no? inventario. El Sí, beneficio inventario. sí. Yo sé que es otra cosa, me quiero explicar. No, 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 pero vamos bien. A ver, Víctor. El heredero tiene esa imagen para defender su patrimonio. Pero póngale que no quiere hacerse problema, no quiere complicarse con nada y decide cederlo. No entiendo cuál es lo que motiva el cesionario. Porque, bueno, sí, me hago responsable, compré, pero compré a ciegas y ta, si sale, como estaban hablando recién, que el activo es mucho mayor, está todo No bien, tan así, pero y si llega es donde se menor, me aplica estoy comprando un habitualmente. problema. Claro, yo te pongo el ejemplo al revés. Suponete que yo tengo dos hermanos más, somos tres hermanos. ¿Tá? Yo trabajo con mis padres, conozco las cuentas, los activos, los pasivos, mis dos hermanos vive cada uno la suya, no les importa, no les interesa nada. Fallecen mis dos padres, tenemos la situación de heredero. Yo les pido a ellos que me cedan su situación económica de heredero, ¿tá? Acordamos un precio con cada uno de ellos, y ellos, loco, le había decir, estaba macanudo, dame la plata y me olvido del tema y yo me encargo de todo. ¿Y cuál es si yo quisiera hacer eso, cuál es el mecanismo jurídico para hacer eso? Plantearles una cesión de derechos hereditarios. Ah, por eso, es contemplando esa situación. Bueno, sí, claro, por supuesto que hay que conocer el alcance de la situación de los causantes. Pasado de hora. ¿Cómo? No, pasado de hora. Estamos pasados de hora y nos quedan temas por ver. ¿Seguimos con las consultas o seguimos con la clase? Digan ustedes cómo prefieren. Para mí es indiferente. No, no, vamos a terminar con la consulta de la compañera, profe. A Está ver, interesante el Virginia. tema. A mí hay algo que me queda haciendo ruido con todo esto. Cuando Sí. hablamos de situación económica, en una primera instancia entendí que era algo parecido a, entre comillas, y a grosso modo, como transmitir el patrimonio, entre comillas, o sea, porque no llegas a transmitirlo, pero es como que le pasabas todo, activos y pasivos. Ahora entendí en esta segunda parte de que no, de que quien termina respondiendo por los pasivos es el cedente y que No, después no, 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 tiene no, opción perdón. de compensarlo. No, el que termina respondiendo por los pasivos es el cesionario, pero de Pero forma hablaste de una, indirecta. exacto, hablaste de una De forma compensación. indirecta. ¿Qué es esa compensación? O sea, ¿a qué te Es la referís con la palabra obligación compensación? es la obligación, porque claro, venimos hablando de una compensación distinta como extinción de las obligaciones. Es la obligación que tiene el cesionario de responder al cedente por las deudas que él tuvo que pagar. Porque el acreedor no tiene vínculo con el cesionario. El acreedor del causante que le va a reclamar al cedente, al heredero, va a ir contra el heredero. A él nadie le notificó que la deuda es de otro.
Él tiene acción contra el heredero. Hasta ahí llego perfecto. Lo que no entiendo es si Bueno, es entonces, otra el figura, heredero va a porque tener puede que ser pagar. El heredero va a tener que pagar